Santa Fe y el ganador de Bolívar Junior. Ese es el grupo de Fluminense, que lo tiene a Fred. Ayer creo que marcó el gol, un gol redondo, era 400 o 500 más o menos. Era ahí. Todavía. Sí. Un traspaso se va a dar en un momento no esperado con respecto al rendimiento de Bobadilla. Capaz, esto el año pasado, cuando Raúl la rompía y estaba en un gran momento, inclusive pedíamos su convocatoria en la selección nacional, pero hoy por hoy ha bajado muchísimo él su rendimiento. Pero bueno, tiene la trayectoria, tiene la pasantía europea y que le da una chapa y cierta jerarquía. Estamos con la gente de ABC TV, se suma ya el canal, estamos comentando lo de Raúl Bobadilla, que va a ir al Fluminense así como están las cosas, falta solamente la firma, y estábamos hablando lo de Paiva y Colmán que van al Náutico, así que bueno, todo lo que sorprende. Ariel Martínez, bastante fuerte, el dirigente del Cerro Porteño, él sigue siendo representante ante la divisional. Podemos escuchar íntegramente lo que decía el doctor Martínez, repito, después del partido de Cerro Porteño. Se quejó muchísimo sobre el arbitraje y vamos a preguntarle a los compañeros, vamos a analizar las jugadas polémicas del encuentro entre Cerro Porteño y Luqueño, que punto aparte, hay que decir, fue un partidazo, realmente, un partidazo. Vamos con el doctor Martínez, por favor. Y hoy vinieron con la orden de que Cerro no gane, es claro. El arbitraje es una vergüenza. No nos vamos ya a un mundial en 30 años si seguimos así. Es una vergüenza. Le meten la mano en el bolsillo a familias que vienen de esto, por acá más allá del resultado deportivo. Hay funcionarios del club, hay jugadores que tenían que haber cobrado hoy un premio legítimo. Y esta gente viene a meter la mano en el bolsillo. Un claro penal, cobran un penal en contra, no nos cobran uno a favor. Era la victoria de Cerro, un partidazo. Vienen a empañar, hacen lo que vienen haciendo hace tiempo. Acá hubo torneos sancionados en FIFA por amaño y no pasó nada. Nadie dijo nada, nadie se molestó ni nada, no se investigó a nadie. Y ahora siguen todos estos árbitros que fueron parte de ese esquema corrupto, siguen dirigiendo y siguen robando en esta clase de partidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que acomodar para que salgan campeones quienes ellos les gustan. Y no nos vamos a callar y vamos a seguir. Elizondo es el jefe de esta banda de delincuentes. ¿Elizondo tiene cierta represalia con lo que dijo esta semana? No sé, siempre son así de horribles. No sé si tienen en cuenta lo que decimos o no, pero no le tenemos miedo nosotros. Y voy a decir ahora, todo el pueblo cerrista debe estar atento a estos bandidos que vienen a hacer esto. No es Ariel Martínez acá el que hace la declaración. Todo el mundo vio el robo que nos hicieron hoy. No le tenemos miedo, hicieron una represalia. Le compramos la pelea a Elizondo. Le compramos la pelea. No quieren que Cerro salga campeón, ¿no? No quieren y no quisieron la otra vez. Y lograron su objetivo la otra vez. Que tanto se enojaron porque dijimos. Ahora están haciendo de nuevo eso. No quieren que salgamos campeones. Le compramos la pelea a Elizondo y a quienes estén detrás de él. Le compramos la pelea. Bueno, esto es lo que decía el doctor Martínez. Es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte lo que él dice. ¿Será que se mantiene? Porque las cosas que dijo son muy graves. Y viene de parte de un dirigente, ¿verdad? Pero él hace rato, Bruno, ya está insistiendo en que Cerro es perseguido o es perjudicado por los árbitros. Y puntualmente antes de este partido había hecho declaraciones diciendo el caso de un penal. Decía que había penal claro contra Lucena Cardoso en el partido anterior a este que jugó Cerro Porteño frente a Sudamérica. Sí, pero de ahí a decir que Elizondo encabeza la gavilla, después habla de que los árbitros fueron parte de los amaños, es muy fuerte. A eso me estoy refiriendo, Dani Federico Ariel. A eso estoy yendo. Yo creo que lo novedoso es que hayamos tenido un post partido, ¿no? Porque me imagino que si había también postpartido, qué sé yo, en el Olimpia 12, algún dirigente capaz salía y cuestionaba el penal que le cobraron a Antolín. Si había postpartido en el partido de ayer en Tuyucuá, algún dirigente hubiese cuestionado el penal de Guaireña. Estamos hablando de situaciones, porque Chiqui también apuntó con el tema de que es una cuestión estructural, que no es una cuestión
de una mala noche, de una mala tarde. Y sí, uno lamenta en el sentido que justo estamos hablando del mejor partido del torneo, pero te instalan la agenda porque tampoco podés ignorar cuando se trata de la voz más importante en cancha que hubo ayer. No está el presidente de Cerro, tampoco estuvo su vicepresidente, y uno sabe que esto es motus propio, es como decir, bueno, quiero que se hable de esto. Y hablamos de esto y después, porque me parece que son dos jugadas las que terminan destacándose, pero si son dos jugadas suficientes para decir esto, porque ayer, por ejemplo, también había generado mucho ruido el tuit de Benru, cuando decía, mira, la última vez que le cobraron un penal a Cerro, jugaba Churín. Hace 22 partidos que no le sancionan un penal y ese tipo de cosas. El último recuerdo que citaba Ariel, lo dejó el Jiménez contra Pica, que no tuvo tanta repercusión porque es un partido que termina ganando Cerro. Es más, si ayer Cerro lo termina ganando, lo hubiera ganado con un 4-3, capaz iba a quedar como, ojo, está ocurriendo esto, pero ayer tuvo una connotación. Pero para mí fue penal lo de Boselli. Ustedes dos, yo no sé si se mantienen, porque después uno sigue viendo más imágenes. Yo creo que la lejana es la que termina confirmando de que fue más de la primera. ¿Para vos fue penal? Mirando la lejana, pero yo te dije que para mí, yo pensé que lo cobraba por el tema de, y yo sé que a los árbitros no les gusta cuando siempre mencionan el tema de la compensación, más después de haber cobrado un penal para Luqueño. Yo pensé que lo sancionaba, pero fíjate que la toma que más tiempo le demora al árbitro es esa toma lejana. Pues en la toma cercana a mí me dio la sensación de que el famoso choque, en la lejana sí parece que hay rodilla y empujón. Y es más, yo creo que eso, si es que la dirección decide divulgar ese audio, para mí el penal de Luqueño no debió ser, porque hay un offside del Memo Beltrán. O sea, ¿para vos fue penal? Para mí sí, voy a argumentar de la siguiente manera. Hace un movimiento que a mí me parece normal Boselli, porque no es que le pusieron el pase, vean, en esta toma que estamos viendo en la de CTV, no es que le ponen al frente el pase y él busca el contacto, sino que él hace un movimiento, para mi gusto, normal para ganar la posición, controlar e irse hacia el área. Si venía, por ejemplo, además la pelota no llegaba, ¿ven? Era un poquito antes de llegar, hace el movimiento para cubrir con su cuerpo y tomar la posición y ganar la posición. No le viene hacia medio metro o 70 centímetros al frente de esa pelota. La trayectoria que describía era justito hacia donde él estaba, entonces él tiene que hacer ese movimiento para ganar con el cuerpo. Después el resto ya es otra historia. Hay empujón arriba, hay empujón abajo, y es un contacto que tendría que haber sido penal, porque después él ya iba de cara al gol. Ese es el argumento que yo tengo. Federico. Sí, yo también ayer incluso decía en la transmisión el tema de la otra cámara, la más lejana, pero no esta. No. Otra, era más lejana que esta que estamos viendo para la gente de la TV, pero quizá un poco más gráfica respecto a lo de abajo. A mí de todas formas me parece que Boselli cae muy aparatosamente por la fuerza del empujón, y eso es algo que los árbitros muchas veces censuran dentro de su propia decisión. Cuando el jugador cae en forma muy ampulosa y ven un empujoncito, generalmente no cobran, no sancionan. ¿Qué es lo que comentaron en la de Jiménez con Pica Lucena en el la de Sudamérica? ¿Sí? Y en Cerro sumaron también la famosa de Bangioni contra que mucha gente había dicho que se acuerdan, Contra Jiménez, sí. Contra eso Jiménez, exactamente. Sumaron, que no. claro, sumaron como otro penal que no fue sancionado dentro de esa racha que vos decías de 22 partidos. Partido 3-3. Buen momento de Cerro, y el grito al cielo, sí, como hace bastante tiempo no se pegaba, porque no es muy común en este fútbol que los dirigentes hablen después de los partidos, y sí lo hizo Martínez con respecto a lo que se viene. Pero sacame esas dos partes, porque hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención, y yo no sé si en su momento la misma APF le va a pedir, porque entiendo que ha pasado ya con otros protagonistas que inclusive después terminaron pidiendo disculpas públicas, ¿verdad? Muchos protagonistas, ¿verdad? Porque acá él habla de algo muy peligroso, habla de dos temas en realidad que suenan bastante fuerte, y que yo no sé si en su momento la APF le va a pedir
que él haga o demuestre o que El famoso se rectifique, ¿Se ratifica o se se rectifica? ratifica o se rectifique. Regi, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. Regi, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, Regi, excelente, encantado de saludarte, un placer. Bueno, Regi, contanos por favor, lo de Paiva y Colmán, ellos van al Náutico del fútbol brasileño, Regis. Sí, estamos negociando, solamente falta la firma, pero yo creo que para hoy ya estaría todo solucionado. Ajá, ellos van a préstamo con opción a compra. Así mismo, los dos con préstamo hasta final de Brasileirão, Ajá. con opción a compra. Ah, perfecto. ¿Y qué nos podés contar del Náutico, Regis? ¿Qué tipo de club es? ¿Cómo se maneja? Não, é um clube da Série B, é um clube grande da região, onde Paiva já tuvo, não? Paiva, na verdade, está regressando ao Náutico. E Colmán volviendo al fútbol brasileño, ¿no? Uh-huh. Esto ya se venía negociando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo la gente de Náutico me pedía por Paiva, ¿no? Era un jugador que la verdad en su momento querían renovar en su momento y Olimpia le pidió de vuelta, pero ahora quieren llevar para jugar el Brasileirão nuevamente y por suerte pudo salir todo bien. Claro. ¿Cuándo estarían viajando ellos? Y yo estoy tratando que viajen miércoles. Estamos haciendo ensopado, algunos documentos, pero yo creo que miércoles estarían viajando. Perfecto. Olimpia queda conforme. Yo creo que es una buena movida de entrada, digo, porque tampoco estaban teniendo la oportunidad de jugar, ¿verdad? Sí, yo creo que todos quedan conformes, ¿no? Náutico porque Paiva rendió mucho. Olimpia porque tiene más dos jugadores en una vidriera importante como Brasil y ojalá ahí está el caso de Galarza, ¿no? Que puede salir muy bien en vez de dejar el jugador acaparado y ojalá que los dos puedan ir y rendir algo importante para Olimpia también. Y el tema de Raúl Bobadilla, que acá realmente quedamos todos sorprendidos. Y esta mañana también cuando nos enterábamos de la noticia, si esto nos podés confirmar también, él iría a Fluminense, equipo que está en Copa Libertadores, Regis. Sí, pero ahí yo quiero aclarar que yo intermedié toda la negociación, su representante Juan Barqueta, ¿no? Sí, pero está todo arreglado ya, estamos ahora firmando los contratos, ahora a la tarde, y creo que miércoles también estaré viajando. Ah, el miércoles ya también estaría viajando. ¿Y cómo queda? Guaraní quedó conforme, hubo arreglo de club a club, intermedió también su representante, vos, ¿cómo se dio todo esto, Regis? No, eso yo intermedié todo, sí quedó conforme porque hay plata de por medio, es un préstamo oneroso y una opción de compra importante, ¿no? Ah, y yo va creo a que el préstamo. jugador sí, préstamo con opción de compra, saca un jugador caro, ¿no? De su plantel. Y para Raúl también un buen negocio porque va a jugar Libertadores, ¿no? Fluminense está en Libertadores y va a vivir en Río de Janeiro, o sea. Más que eso no le puedo dar. Raúl Bobadilla, Juan Barcheta, estoy viendo acá. Raúl Bobadilla es su representante, Juan Barcheta, ¿es correcto? Así mismo. Agradecer a Juan por la confianza también, se portó muy bien, tanto él como jugador. Perfecto. Y ojalá salga todo bien. Ya, y él es el préstamo por un año. Sí, hasta final de año. Hasta final de año. ¿Y cuánto es la opción de compra, Regis? Esas cosas prefiero no comentar, pues son cosas que en contrato dicen para no hablar, ¿no? Perfecto. Pero Pero seguro vos vas a enterar, entonces sí, nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar seguro que nos vamos a enterar.
préstamo por un año y Fluminense, un club muy importante, de mucha tradición en el fútbol brasileño, ¿verdad? Donde fue ídolo Romerito. Sí. Ellos ya lo tenían. Y vuelve a Libertadores, yo creo que después de 8 años. ¿No? Ajá. Ahora, ellos ya lo tenían fichado, lo recomendaste vos, ¿cómo fue? La verdad, sí, yo hablé del jugador. Hablei de jogador, depois, óbvio, em Brasil qualquer equipe te escauteia todo jogador, te hace uma análise completa do jogador. Le gustaram e, te soy sincero, não quero dizer nome, pero um diretor técnico importante de Paraguai, creo que também ajudou muito. O sea, Chiqui Arce eu creo que ajudou muito porque ele foi ex-companheiro de diretor técnico e eu sei que o diretor técnico de Fluminense perguntou a Arce, ¿no? Fueron compañeros en Grêmio. Pidió referencia a Chiqui Arce. Muy bien. É que todo passa em Brasil, há dois referentes em Paraguai. Eu como empresário e Chiqui na parte desportiva, isso. Ajá. Bueno. Chiqui un peso pesado. Modesto no es tu segundo nombre. No, pero es verdad. No, te estoy haciendo una broma, Regi. Lógico, sabemos de tu preponderancia como... Claro, porque esta movida es sorpresiva, Federico, ¿verdad? Lo de Raúl Bobadilla. Totalmente, porque cuando uno vio los nombres de los chicos de Olimpia, pero lo de Bobadilla, que está causando un malestar en el hincha guaraní, y uno estaba indagando y el jugador tiene el deseo de ir, obviamente, porque es una oferta que le aparece. Estamos viendo Roger Machado, el técnico de Fluminense, que tiene una joyita, un chico de 17 años que dicen que es el nuevo Neymar. También aparece Casares, el ecuatoriano, como nueva incorporación. O sea, está armándose bien para la Copa Libertadores. Lo que decía Roger es muy amigo de Chiqui. Sí. Roger fue técnico. Es que salieron campeones en Gremio. Claro, en Gremio en el 95. Y Roger dirigió mucho tiempo también Gremio, Reyes. Sí, Roger era un buen director técnico, pero son muy amigos desde la época que jugaron en Gremio, ¿no? Sí. Bueno, Regi, felicidades, muchísimas gracias, muy amable. No, saludos a todos, Sofa. Gracias. El miércoles ya estaría viajando Raúl Bobadilla al Fluminense de Río de Janeiro, un año de préstamo con opción a compra. Lo aceptó el club guaraní, están de acuerdo con Fluminense y se va a Bobadilla. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos con Martín Pereira, vicepresidente de Cerro Porteño. Martín, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto también estar con ustedes. Muchos saludos para ahí para el panel. Saludos para la audiencia. Bueno, a ver, yo no sé si es realmente esta la cuenta de Chiqui Arce. ¿Ustedes vieron? No, ese es su estado de WhatsApp. Su estado de WhatsApp. Es un video que él levanta en su... Perdón, Martín, no sé si ya viste el estado de WhatsApp de Chiqui Arce. ¿Quieres comentarle, por favor, Ariel? Sí. Es un video que el Chiqui levanta en el momento en que... Y muestra el momento en que está cocinando. Y dice, cocinando tranquilos porque ya fuimos vacunados. Y ponen 4 emoticones así de caritas enojadas. No, la verdad que no me fijé, todavía en la mañana no me fijé en Hace 8 minutos que levantó el video en su estado de WhatsApp. Bueno, la verdad que es como nos sentimos nosotros como club. Creo que todos los cerristas se sienten bastante afectados por el tremendo arbitraje. Ayer salimos totalmente perjudicados por 5 o 6 acciones bien claras, toditas fueron arbitradas en contra del club Cerro Porteño. Y no sé, yo creo que esto, no sé si uno se queda pensando si esto es premeditado, puede haber tanta inutilidad de parte de nuestros referees. También observando otros partidos se ve también que están perdidos en momentos, ¿verdad? Pero lo de ayer todo en contra de Cerro Porteño realmente fue bastante alevoso, ¿verdad? Nos sentimos toditos bastante perjudicados.
Te escuchamos un poco, Martín, ¿cuáles son los reclamos puntuales a tu parecer? No quisiera olvidarme de alguno, porque la verdad que son muchos, ¿verdad? Los penales, bien claro, incluso los penales que fueron, que no fueron a favor del Cerro Porteño, creo que fueron mucho más obvios que el que fue cobrado a favor de Deportivo Luqueño, ¿verdad? Sin embargo, uno ve en otros partidos las mismas acciones, las mismas jugadas son sancionadas, son cobradas, y bueno, siempre que es en contra de Cerro Porteño la acción, pasa por alto. Y ayer incluso el VAR le cita al refre y la decisión fue en contra, ¿verdad? No aprobó el penal, el offside, la función que tenía que merecer incluso el jugador rival. Son varias acciones en las que salimos perjudicados, y como te dije anteriormente, ni siquiera te pido el 100% de acciones bastante obvias, sino que, no sé, qué sé yo, un 50, un 40% de un arbitraje al menos regular sería permitido, ¿verdad? Como mínimo, ¿verdad? Federico, Dani, Ariel, Martín Pereira, vicepresidente de Cerro Porteño. Martín, como institución, lo que declaró ayer el doctor Ariel Martínez, ¿es una postura personal o como Cerro, más allá de la calentura, la impotencia por sentirse perjudicado? Porque él apuntaba al tema de Elizondo, de que está todo armado. ¿Fue algo personal o es institucional? No, estaba por el compañero Ariel, obviamente que fue una postura suya, una postura personal, pero lo que yo te acabé de decir hace un rato no es distinto. O sea, yo no sé si es algo premeditado o si de repente una falta de eficiencia dentro del trabajo, porque bueno, nosotros nos sentimos totalmente perjudicados, pero también y no es el primer partido, ¿verdad? Son varios partidos en los que nosotros nos sentimos perjudicados, viendo también otros encuentros de otros clubes. Uno puede observar que cada uno o la mayoría de los referees que están en muchos pasajes del partido se encuentran como que perdidos, ¿verdad? Y también esa disparidad, lo que te había dicho antes, en algunos partidos se cobran ciertas acciones, en otros no, unos sí, otros no. O sea, no hay un criterio de todos los referees que lleven adelante en todos los partidos, ¿verdad? Incluso el mismo referee sanciona cierta pena por tal acción en un partido, y repitiéndose en la misma acción en otro partido no tiene en cuenta. O sea, yo no sé si nosotros no sabemos si pensar que es una inutilidad, si está premeditado, no sabemos. En esta fecha, por ejemplo, Martín, lo de Olimpia 12 de octubre fue malo el arbitraje, más allá de alguna jugada puntual como el penal de Antolín que fue, pero hay otras acciones que son malas, se tarda mucho en el VAR. Y ayer, día de igual fue el árbitro ayer, Ariel, en Libertad. Sí. El final nadie sabía qué pasó. No, el final del partido fue una cosa que estaban todos, pero no. Pasa que hubo un contacto en el sí, en el brazo, pero era una cosa que yo nunca vi, ¿verdad? Los equipos, la cara de los jugadores de los dos equipos era muy llamativa, y estamos hablando de un árbitro de experiencia, ¿no? ¿A ustedes les preocupa los otros partidos también, Martín? Yo creo, Federico, que va a ser más fácil mencionar cuál arbitraje fue bien ejecutado, porque la verdad que casi todos los partidos se dan ese tipo de cosas. En mayoría son malos arbitrajes, más de lo que tengamos un arbitraje positivo, ¿verdad? O que no se note, que esté hablando del resto. Ayer terminó el partido de Cerro Porteño. Todo el mundo, todas las radios, todas las emisoras, solamente se hablaba del arbitraje, ¿verdad? Nadie hablaba del partido propiamente. Mira que se viene Cerro Libertad, ahora Guaireña Olimpia, el clásico más tarde, son partidos de alto riesgo, y
Es cierto que todos dicen, todos los partidos valen lo mismo, pero estamos hablando que estos partidos son los que más complican muchas veces a nuestros árbitros. Mira, creo que todos los partidos, hoy más que nunca, son cruciales, son trascendentales, porque hay dos grupos, los que estamos peleando por arriba y también no te olviden los que están peleando para abajo, ¿verdad? Cada punto es vital para esos clubes, entonces cada uno de los partidos son cruciales, lo que se viene de acá para adelante, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente siempre caemos en la misma, teniendo que hablar del arbitraje, de hablar de Elizondo, hablar de cuestiones que no entendemos o que no entienden ellos, así como bien había dicho ayer. Realmente era episodio, ¿verdad? El episodio que se dio en el partido de Libertad Guaireña al final del partido. Martín, el otro punto que insistió mucho Ariel Martínez, porque recordó nuevamente la sanción al expresidente del Olimpia. ¿Ustedes manejan una lista de árbitros quienes, según su parecer, no tienen que arbitrar, o es una interpretación nada más? Sí, o sea, no manejamos una lista, no tenemos una lista confeccionada, no es así, pero realmente es, así como estaba diciendo, como había dicho Ariel ayer, ¿verdad? Es bastante evidente, y creo que la opinión pública también ya maneja ciertos nombres, ¿verdad? Perdón, ¿nombres de árbitros? Así mismo. Siempre son los mismos, ¿verdad? Perdón, ¿quiénes serían? Porque yo particularmente desconozco. No quisiera entrar en eso, tampoco mencionar yo. Bueno, ok. Miguel, gracias, Martín, gracias por atendernos, muy amable, muy gentil, un abrazo. Tomando en cuenta las que tengamos. Gracias Martín. Martín Pereira, vicepresidente del Club Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, a ver, qué fuerte, esto es más fuerte otra vez porque amplía lo que dijo el doctor Martínez. Cerramos con ABC TV el contacto. Martín Pereira, vicepresidente de Cerro, dice que maneja nombre de árbitros. Esto, yo me imagino, Dani, Federico, Ariel, pero la típico, porque él daba a entender, pues todo el mundo, la opinión pública, dijo, yo humildemente formo parte de una opinión, y digo, yo no sé, y ahí, entonces ya no voy a entrar en esa. Pero acá hay que dar nombre, entonces, porque es gravísimo. Claro, porque una denuncia muy grave. Se dio a entender eso también. Entonces, yo voy nomás. Creo que acá todos hablamos de esa posición de la APF y de todo el fútbol paraguayo. ¿Cuál fue el comportamiento después de la sanción que salió de la FIFA? Entonces, yo voy más a lo que, por ejemplo, apuntaba en la grilla de partido que Federico le citaba al dirigente Cerro Porteño. No creo que sea coincidencia ahora que vienen partidos, pero recontra pesados, Cerro Libertad, Cerro Olimpia, y después los duelos con Nacional, que está allí arriba. Porque yo digo, si en un Cerro luqueño, que en teoría no entraba en esa categoría, se está generando todo esto, es mirando un poco desde ese lado. O sea, yo quiero dividir nomás las cosas, pues yo coincido en la lectura en 2 jugadas, porque él citó 5 o 6. Porque, repito, yo dejo abierta la posibilidad que realmente el VAR se olvidó del offside del Memo, o entendió que el offside del Memo no interfería. Claro, él salta y todo. No, por eso. No. O sea, yo creo que allí, porque también no le entiendo. Puede dejar pasar esa acción. Claro, le entiendo a Martín porque dicen, acá, Bruno lo dijo en la jugada, porque yo estaba comentando el gol del 3-3, el tema del pisotón. Pero luego lo que la gente de Cerro desesperaban, pues, y el pisotón contra Lucena no sancionar, y sí. Pero después ves cuántas veces vimos penales que el VAR se percata de que había un offside antes y luego explican. Y mira que hubo una demora importante también en esa jugada. Por eso decía, yo creo que esa jugada le daba inclusive el marco para que se sancionara la que termina sufriendo Boselli. Pero después vamos a lo otro. Y lo que vos marcás, trato de hacer memoria. Yo recuerdo que fueron algunos técnicos
quienes después tuvieron que sacar tipo, me retracto, pido disculpas, o si al ser solamente Elizondo, porque si vos hablas de Elizondo, vos hablas de la APF. Mario Jara fue uno, ¿no? Sí, recuerdo. Celso Pues Ayala. Celso Ayala también. También. Por lo que habían dicho en las conferencias de prensa. No sé si también dirigentes llegaron a hacer ese tema de aclarar. Dirigente antes había sido sancionado, pero después se cortó eso. Pero Le prohibían acudir 3 o 4 encuentros a las canchas, pero eso estamos hablando de 5 o 6 años de atrás. Claro. Yo no recuerdo después, con todo lo que pasó entre la dirigencia de Olimpia, Cerro y las acusaciones, no. Porque, a ver, convengamos que también desde el clima político, en estos momentos no hay ningún club que abiertamente esté enfrentado con la APF. No hay. No. O sea, hasta Olimpia, que en la era Trovato era el que cuando asumió Miguel Brunotti dijo, no, nosotros vamos a cambiar de política. Y a ver, en la última asamblea de la APF, la persona que pidió que se aprobara el balance fue Olimpia, creo que fue el vicepresidente. Entonces, voy nomás a si esto es apuntarle al tema de forma o realmente es de fondo, porque repito, si una dirigencia tan importante como la CER dice, no, manejamos los nombres, ¿cómo vas a permitir que sigan arbitrando esos nombres? O sea, voy nomás a esa situación que a veces me parece que apunta a otra cuestión. Acá hubo torneos sancionados en FIFA por amaño y no pasó nada. Nadie dijo nada. Nadie se molestó ni nada. No se investigó a nadie. Y ahora siguen todos estos árbitros que fueron parte de ese esquema corrupto, siguen dirigiendo y siguen robando en esta clase de partidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que acomodar para que salgan campeones quienes ellos les gustan. Ustedes manejan una lista de árbitros quienes, según su parecer, no tienen que arbitrar, o es una interpretación nada más. Sí, o sea, no manejamos una lista, no tenemos una lista convencionada, no es así, pero realmente es, así como estaba diciendo, como había dicho Ariel ayer, ¿verdad? O sea, es bastante evidente y creo que la opinión pública también ya maneja ciertos nombres, ¿verdad? ¿Nombres de árbitros? Así mismo. Siempre son los mismos, ¿verdad? Perdón, ¿quiénes serían? Porque yo particularmente desconozco. No quisiera entrar en eso tampoco, mencionar ya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, Pero eso la APF, la sanción también depende de la clave. pero esto no lo dijo el doctor, perdón, Ariel, Sí. en caliente, como que le saltó el lado del hincha. Es muy grave lo que dijo, repito, y ahora Martín Pereira, donde habla de... No, él lo que dice es que no tienen tipo lista, pero como que es muy fácil. Pero ellos manejan, dijo. No manejamos tipo lista, pero... pero manejamos, claro, manejan los exactamente, nombres. Pero no te quiso decir al aire los nombres. Pero vos querías decir, Ariel, algo. No, que el tema de la APF también las sanciones eran entrenadores, pero que no tienen tanta fuerza. Quiero verle si se le caen encima a referente de Cerro y Olimpia, porque esto nos llama un poco otra vez la atención, porque después de mucho tiempo se da una declaración tan fuerte, tan dura, que en los momentos en que el campeonato estaba álgido, en épocas normales, hasta casi era normal. Y sabemos que Ariel Martínez es la fuerza de choque de Cerro en este tema de salir a cuestionar arbitrajes y de plantar postura de forma firme. Cerro debuta en Copa Libertadores en Cali el 21 de abril a las 21 horas. Repito, hora local. Cerro debuta en Cali 21 de abril ante el América, 21 horas, hora local. Olimpia en San Cristóbal. Olimpia en San Contra Cristóbal Táchira. contra Venezuela. Táchira, 20 de abril, 18:15.
Olimpia en San Cristóbal, Táchira, 20 de abril, 18:15. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Bueno, muy fuerte. Chiqui Arce, ¿qué dijo en conferencia de prensa? Vamos a lo de Chiqui Arce, por favor, en segundos. Seguro para tu vehículo. El plan Marcas Diferenciadas de Atalaya S.A. de Seguros te ofrece la mejor cobertura del mercado. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llegaron las ofertas a Inverfin, realizando tus compras hasta el 30 de abril. Aprovecha, vas a encontrar descuentos especiales en hornos, cocinas, heladeras, acondicionadores de aire, lavarropas, bicicletas, smartphones, muebles, somiers y mucho más. Además, con tus compras en productos seleccionados, te llevas a regalos increíbles. Para enterarte más, visita las redes sociales o vía WhatsApp 0981-288-828. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. A ver, Chiqui Arce en conferencia de prensa, por favor. ¿Cree que a pesar de todo el esfuerzo que hicieron, merecieron más? Y en ese sentido, puntualizar lo que para muchos hubo un error grosero del árbitro. Sí, coincidió que fue un partido vibrante, con mucha intención de jugarlo bien, y desde la propuesta de Luis con su equipo formado así en cuanto al sistema y a la estrategia también, hacerlo ofensivo y jugarlo igual a igual. Me parece que por cierto momento, y especialmente después del primer gol que convertimos nosotros, nos quedamos un poco. Ellos aprovecharon, pero al final podía haberlo ganado cualquiera. Y del tema del arbitraje ya me juramenté que no iba a volver a comentar, porque no es insuficiente, no tiene sentido, como vulgarmente se dice al santo cohete. ¿Le pareció un resultado justo por lo demostrado hoy? ¿Y cómo le vio a Alberto Espínola? Lo vi bien para su retorno. No quisimos ponerlo de entrada porque había completado prácticamente una semana de vuelta a entrenar normal con el grupo. Pero lo vi bien, ellos se entienden muy bien con eso. Estamos contentos por haberlo recuperado también para el plantel. Y como dije, fue un partido vibrante, igual, los dos intentando mirar al arco rival. Se convirtieron muchos goles. Claro que para convertir goles por ambos bandos siempre hay errores, y los rivales o nosotros también nos solemos aprovechar. Insisto con lo que dije al principio, lo podíamos haber ganado nosotros y ellos también siguieron atacando hasta el final. ¿La intensidad del rival condicionó el rendimiento de su equipo? No, hizo que lo jugáramos de ida y vuelta, y por muchos momentos, cuando fuimos a jugar muy directo nosotros, queriendo entrar por un solo sector y no variando de posición la pelota, digámosle, de derecha-izquierda, de izquierda a centro-derecha, cuando conseguimos hacer eso, creamos las chances, convertimos los goles, y me parece que la forma de jugar del rival hizo bien al partido en sí. ¿Dónde cree que se falló hoy para llevarse los 3 puntos? Y si le dejó conforme el trabajo defensivo de su equipo hoy. Imagino que apunta a que nos convirtieron 3 goles, pero capaz que en el segundo tardamos en una parada de pared y desvió la pelota y nos convirtieron. Perdimos por primera vez, creo que después de que estamos nosotros, nos hacen un gol de golpe directo, como se dice en una jugada de córner, justo en la semana que habíamos hablado y elogiado eso con el plantel. Pero son cosas que pasan, que se tienen para trabajar, para corregir. Y el primero fue un golazo de Luis, que perdimos una pelota ahí. Sí se puede tener eso como un error, pero fue una sobrepresión un poco del rival y fue un gran gol. Pero en el resto siempre hubo de parte nuestra la decisión de buscar la victoria, porque es lo que buscamos, proponemos para cada partido. Hoy no se pudo dar, pero igualmente yo creo que es un punto que
a futuro nos va a servir, porque acá siempre es un reducto difícil para todos los equipos. Cerro es un equipo ofensivo que genera mucho y hoy convirtió mucho, pero también queda mal parado en los contragolpes. ¿Es una cuenta pendiente eso? Pero es un riesgo que tenemos que correr, y sí, es una cuenta pendiente en el sentido de insistir en la mejoría, en no ceder tantas chances al rival. Comenzamos ganando, después estuvimos abajo y teníamos que ir a buscar. Los goles no fueron recibidos de esa manera, si es que a eso se refiere, pero sí, siempre hay una alerta para mirar, estamos atentos siempre con Blas al costado de la cancha para poder dar indicaciones también en ese sentido. Profe, ¿por qué se decidió por Enzo de vuelta y no por Beto? ¿Fue por cuestiones tácticas o por otros motivos? Una mezcla de todo, ¿no? Porque él ya no había ocurrido con él algo parecido, que se recuperó y lo pusimos a jugar después de una molestia contra Guaraní, si mal no recuerdo, resintió la lesión. Estamos a punto de entrar en una seguilla de partidos a partir del sábado, y tenemos que cuidar a todos y poner a los que en mejores condiciones en todos los aspectos están, y por eso no lo pusimos de entrada. Entró bien, yo creo que entró bien, atacó bastante, volvió de forma muy rápida, que es una característica que él tiene, y así como dije, nos pone contentos de haberlo recuperado para los partidos seguidos, importantes, duros y buenos que vamos a tener a partir del sábado. Muy pocas veces le hacen 3 goles o más a su equipo. ¿Por dónde pasó la desatención para que eso ocurra? Voy a repetir de vuelta, ¿verdad? Perdimos la marca en un córner, desvió la pelota para el segundo gol y fue un golazo en el primero. Me parece que hubo una mezcla, capaz que mitad y mitad entre esa tensión y el resto mérito del rival. En distintos momentos del campeonato ha sufrido constantemente bajas por diversos motivos. Desde este juego en adelante pareciera ser que Cerro tiene recuperados a todos y plantel completo a disposición. ¿Es clave antes del inicio de la seguidilla que implica torneo y copa? Sí, es clave, pasará a ser, yo creo que fundamental, pero más que eso será muy importante la idea impuesta ya que tiene el equipo, que todos, porque vamos a necesitar de todo prácticamente por la seguidilla, y vamos a resolver mucho en prácticamente 52 días entre el fin de la primera fase de la Libertadores y el fin de este primer torneo. O sea, nos vamos a jugar 2 situaciones muy decisivas, muy importantes, y para eso nos necesitamos todos. ¿Cómo vio la jugada en la que reclaman penal contra Boselli? No vi todavía, y me quedó muy lejos del lugar que estábamos nosotros. Y así, sí, aunque la hubiese visto, no voy a comentar nunca más el arbitraje. Profe, sé que no le gusta hablar del arbitraje, pero desde las preferencias en el golpe de vista se vio el penal no cobrado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Y qué piensa del señor Delis López, que tenía la jugada a centímetros? No, después vino y lo revisó y no lo dio, ¿no? Diferente a lo que pasó en la jugada nuestra, pero insisto, ahí hay que ir a muchas cuestiones muy estructurales, muy profundas, y yo creo que todas estas preguntas siempre se las tienen que hacer al señor Horacio Elizondo, no a los entrenadores después de cada partido. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Hoy va a ser la reunión de la divisional, nos dice Johnny. Guaireña Olimpia en principio sería el viernes. Pero van a programar ya 2 fechas. Claro, porque ese programa hoy debió ser el viernes, pero Conmebol le avisó que hoy le iban a dar el fixture completo, que también ya tenemos. Por ejemplo, Olimpia juega el martes en San Cristóbal contra Táchira, por ende va a tener que jugar viernes el partido contra Guaireña. Como también acá veíamos en la proyección, es muy probable que el clásico se juegue un sábado, porque Cerro le toca el martes la segunda fecha, la tercera sería el viaje a Belo Horizonte. Entonces, ese tipo de cosas. Por eso, esta reunión que debió ser el viernes se hace hoy, porque Conmebol recién hoy ya armó todo el fixture de 6 semanas consecutivas. Por eso le decimos, Cerro y Olimpia, esta es la última semana donde tendrán práctica entre semanas, porque desde el próximo fin de semana van a tener fútbol.
fin de semana, entre semana, durante 6 semanas de forma consecutiva. Bueno, podemos ir a los partidos primero de Cerro y después de Olimpia en orden, Federico. ¿Vos tenés a mano eso? Voy a pasar al limpio porque tengo todos los partidos. Todos los partidos de Copa Libertadores, por favor, te pido. Lo que estoy mirando nomás. Y perdón, Bruno, Dani y Ariel, que cuando estábamos hablando del clásico, ¿verdad? ¿El clásico en qué fecha es? En la quinta, ¿verdad? Quinta. Claro. Pero, o sea, ahora van a programar 2 fechas y la siguiente ya es el clásico. Claro. Claro. Tienen que programar la tercera y la cuarta. Claro. Y la quinta es el clásico. Pues, yo voy undécima, duodécima y decimotercera. Van a programar la duodécima y la decimotercera. Exactamente. Y en la decimotercera cae el clásico. No, en la 14. En la decimocuarta. Claro, 9 más 5. Entonces, pero igual. Pero entonces no van a programar el clásico No, todavía. el clásico Sí van a, no, van a programar. Pero va a haber un problema, va a haber un problema en el clásico. Interpretación. Va a haber un problema en el clásico. ¿Por qué? Esperamos un ratito, Federico. Va a haber un problema. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recargates de 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambió, cambiate a Claro. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchas, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py. Boulevard es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. Me avisa, Titi, ya está posteado, Federico. Ya, bueno. Ya tenemos acá el orden. Tenés martes 20 de abril y miércoles 21, ¿verdad? Sí. Los 2 partidos. Ahí tenés, Bruno. Dale. Espera, yo tengo acá, espera, en mi propia cuenta yo me informo por mi propia cuenta. Metele. Histórico. Pero ¿cuál sería el problema? No, pero el problema es que el sábado 1 de mayo, domingo 2 de mayo, se tendría que jugar el clásico. Y Olimpia juega el jueves 29 de abril, claro, a las 10 de la noche, como local ante el Always Ready. Claro. Y Cerro juega la otra semana, el martes. El siguiente martes. El martes. En Belo Horizonte juega ante Mineiro a las 18:15. O sea, para Olimpia el sábado le va a quedar muy aproximado 48 horas, ni 48 horas. Ni 48. No se va a jugar a las 10 de la noche de acá el clásico. Claro. Y para Cerro le queda menos de 72 horas se juega, no, 48 se juega el domingo. Claro. O sea, hay un gran problema ahí para ambos. A Cerro le conviene jugar sábado, para Olimpia es imposible. A Olimpia le conviene jugar domingo, para Cerro es imposible. Si esto fuese un campo minado de la argelería, que pinta para eso, van a pedir que jueguen domingo a la mañana. Para decir, bueno, ¿sabes que yo te doy mediodía esto, mediodía lo otro? Uno va a decir, no, pero este juega de local, yo tengo que viajar, ¿no? Y el otro va a decir, no, pero yo juego a las 10 de la noche, más o menos con el calendario que está manejando, pero esto a futuro. Claro, pero tenemos que decir que ya está confirmado. Claro. Lo de la Conmebol. Si no, está confirmado. Claro, confirmado. Repetimos, el martes 20 de abril, Olimpia debuta ante Táchira a las 18:15 y el miércoles 21 de abril, América de Cali juega de local ante Cerro Porteño a las 22 horas. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ¿qué les pareció el Cerro Luqueño? Y vamos a analizar completo el partido, incluyendo arbitraje, incluyendo jugadas polémicas. Cerro mereció más. Sensacional el partido. Yo creo que Chiqui lo dijo. Yo creo que los dos merecieron ganar. Entonces, el famoso castigo por el tema de la ecuación, ¿verdad? O sea, después de meter semejante partido, quedarte solamente con un punto. Pero creo que los dos entrenadores eran
muy consciente, y yo lo noté cuando por ejemplo Chiqui lo mete al Coyote y lo manda como 4, porque Cerro era el que más atacó en la recta final de los 10 minutos, pero esa última... Acordate que en esos 10 minutos hay 2 del Carnicero. Sí. Hay una que ingresa solo por la izquierda, después define mal, pero Luqueño también, el Cerro los últimos 4 minutos me lo dio el arco, claro. dejó la sensación que fue el que más cerca tuvo, pero Luqueño en ese interín de descuento tuvo 2 situaciones también muy claras, un partidazo realmente. A mí me gustó mucho, aparte del espectáculo, del golpe a golpe, el intercambio de golpe, la dinámica y que se sostuvo la intensidad y ese ritmo que es muy difícil en Paraguay, ver que durante 90 minutos se juega en un ritmo frenético, porque yo no he visto muy poca pausa en cuanto a un equipo que especulaba con tendencia lenta. Yo creo que no tiene que ver Luqueño. Los partidos luqueños suelen ser así. Fíjate que Olimpia no le aguantó en el segundo tiempo, pero Luqueño es un equipo que vos decís, se cae, y siempre tomamos como parámetro estos partidos contra Cerro de Olimpia. Ayer en transmisión Bruno le preguntaba a Benru, pero ¿cómo es posible, y a Cristian, cómo es posible que este equipo esté en el tema de la permanencia? Por el partido que le hizo a Olimpia, el partido que le hizo a Cerro, y a eso que va a apuntar, yo le doy más mérito al luqueño que a los grandes que se armen estos partidos. Y además, fíjate, es muy probable que vamos a decir prácticamente todo lo contrario cuando hablemos del Olimpia 12, donde Olimpia jugó tan mal que Orteman dice, nosotros ganamos, sumamos un punto por el trámite. Y acá estamos diciendo que qué pena que estos dos equipos hayan sumado un solo punto por lo que ofrecieron como espectáculo. Entonces, yo creo que desde lo netamente futbolístico, después de mucho tiempo le veo bien a Villasanti. Patiño no está volviendo bien. Ayer nuevamente le vi algunas cuestiones. Yo creo que si Mateus no decide bien, va a comer banco nuevamente ahora que está volviendo paulatinamente Beto. Esa jugada del primer tiempo. Boselli se sacó el peso, ¿no? Con el gol. Sí. Con el gol porque le estaba pasando lo mismo que a Mateus. Mateus tiene 2 donde... ¿viste cuando el jugador tiene vergüenza? Suele pasar eso. Te da cuenta de la cara de Arce y la de Boselli cuando tenía allanado el camino para ir y se frena y le toca la pelota a Morales mal ubicado. Era muy frustrante para Boselli que pase un golazo, ¿verdad? La segunda de Mateo Juanma nos contaba que estaba en cancha, que Chiqui le reclama, claro. Pasar la pelota, él quiere patear, porque la primera se nota que él no tiene zurda, porque era para patear, no pateó, y después termina dándole a Aquino, casi despojándose el balón. Y en esa doble pared, él cuando tendría que haber jugado hacia atrás, donde tenía a sus 2 compañeros ubicados, quiere patear y patea mal, y después lo de Aquino. Yo creo que si uno tiene que expresar en una jugada lo que fue el partido de Claudio Aquino, el pase que le mete para el 3-3 es un tipo que... Sí. Tiene la cancha y la película del partido un segundo antes. Y a veces en relación a Aquino antes, a veces él quiere confundir a la gente, digo, en el sentido de los que toman opinión, porque pierde más pelota de lo que perdía antes, pero él siempre está en las jugadas resolutivas, lo que vos estás marcando, Daniel, y después hubo una asociación que se la devuelve de primera a Mateo. Esa no fue la jugada que justamente... Sí, claro. En esa donde aparece de vuelta la alta jerarquía de Aquino, y después él termina armando, elaborando toda la jugada, en la que... le da de cabeza a Boselli lo que iba a ser el 4-3. Él te participa en todas las jugadas, capaz de repente puede resolver mal o es devorado por la marca, pero casi siempre está en todas las jugadas decisivas de Cerro Porteño de mitad de cancha para arriba. Que fue muy parecida a la de Boselli a la que le dio a Robert Morales en el primer gol. El enganche contra la raya, el centro pasado, el de Boselli fue más pasado todavía, que Boselli hasta larga un insulto muy rioplatense, se le ve bien cuando se da cuenta que era el gol, ¿verdad? Pero realmente Arce también lo saca Enzo Jiménez del área, porque eso tuvo errores en los 2 goles. En el gol de Cabral de cabeza era su marca y queda muy expuesto, y después en el penal se lo lleva por delante al pájaro, más allá de la posición de Beltrán. Entonces lo sacó a Enzo y se la bancó a Enzo para tener aire y meter algún rebordo interesante sobre el final, pero realmente un partidazo. El luqueño metió una media cancha rapidísima y cómo presionó hasta el final la salida. ¿Cuántas veces le robó la pelota? En el gol de Cabral se viene un golazo,
hay un robo de balón muy importante allí de parte de Luqueño. Sigue arriesgando con esos cerros. Sí. Y verdad que arriesga mucho. Yo te voy a apuntar ahí. Sí. A ver, con el riesgo de caer en lo que en la semana pasada Chiqui criticaba, pero ayer, por ejemplo, estuvo más de reconocer. Porque vos sabés que esa jugada que termina en el golazo de Cabral ya empieza luego en una falta, creo que de Mateus, totalmente innecesaria, pero que es producto otra vez de un equipo que yo no sé, se complica a veces. O sea, quiere salir siempre, casi siempre. Sí. O sea, es como que yo entiendo el tema del prohibido del pelotazo, pero no sé si, o sea, como que tendrían que tener algún permitido. En algún momento, sí, claro. O sea, yo creo que eso deberían, y más ahora que van a entrar en Copa Libertadores también. Donde no te van a perdonar. O sea, donde, voy a decir, en el fútbol paraguayo, ¿quién lo que le pega como Cabral de un zaguero que está retornando de un córner? Pero, o sea, allí me parece que... Eso ya fue un problema que ya se dio frente a Sol de América, sí, justamente con un equipo que le metió mucha gente cerca de su área para la presión y le ganó en muchas ocasiones la segunda pelota. Chiqui la vez pasada, como que ustedes ven lo malo nomás, claro, y no ven la... O sea, claro, porque sí, muchas veces esos ataques hasta estéticos que tiene Cerro tiene que ver con esas salidas, pero yo iba nomás a esa secuencia porque esa es una secuencia larga donde Cerro no la pudo sacar en ningún momento. Entonces, ayer con Federico lo coincidíamos en el comentario, más allá del golazo, y yo no sé, lo de Cabral, pues uno a Cabral lo tenía más como el cabeceador del 3-2 y no como el que le reventó el arco a Sergio la vez pasada, ahora a Miguel Martínez, pero además de alabar eso, era porque la sensación era, mira, Cerro quiere salir, no puede, porque Luqueño le puso a o sea, ¿cuántos pueden tener un mediocampo donde tenés a tipos como Duré, Vera, además Ángel Martínez presionó mucho, o sea, son todos tipos que corren muy bien, y Castro es más lento pero con buen manejo, el que jugó a la izquierda? El mejor ejemplo es la última jugada, sí, cuando se saca dos y después el centro para que Borja le baje a Stivel en lo que pudo haber sido el 4-3, pasa por encima del travesaño, ¿no? Claro, sí, claro, eso que le pega allí en la media luna, o sea, eso por eso hace rato, fíjate que Luqueño contra Olimpia, por ejemplo, lo puso a Stivel ayer. El mejor ejemplo, el gol de Duré. O sea, un equipo que toca bien el balón, es dinámico, mantiene esa intensidad, no rehúye el tema de ir a marcarle allí. Creo que ahí también tuvo mucho que ver también el conocimiento mutuo de los técnicos. Siempre que puede Escobar lo alaba, es un gran admirador de Chiqui Arce, y Arce también lo reconocía al hombre con quien había coincidido en Rudeño. Sergio Orteman, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, Sergio. Insatisfecho con lo que pasó frente al 12 de octubre, ¿se puede decir de esta manera? Para cómo terminó el partido, satisfecho por conseguir un punto. Para cómo lo empezamos y conseguimos ese gol de una pelota parada contra una gran estrategia rival que no encontramos los espacios, sí, tendríamos que haberlo podido haber hecho mejor y haberlo planteado mejor nosotros. ¿Por dónde pasó, Sergio, ese primer tiempo? ¿Faltó más dinámica en el traslado? ¿Animarse más también? ¿Tomar más responsabilidad en el momento del 1 contra 1, como lo hizo, por ejemplo, el chico Ramón para forzar la jugada? ¿O por dónde crees ese primer tiempo principalmente de Olimpia? Creo que tuvimos una circulación muy lenta, y cuando uno tiene una circulación muy lenta le da a que el equipo rival no se termine desarmando, ¿no? Ellos tenían una estrategia muy sólida que ya lo habían mostrado en Copa Sudamericana, que lo habían mostrado en el torneo local, entonces nuestra circulación tenía que ser mucho más rápida para poder encontrar así a Ramón en un principio ideal, más en duelos mano a mano, y no la estábamos encontrando, estábamos errando los caminos. Cambiamos el sistema para ver si podíamos encontrarnos también mejor de poner tres jugadores en mitad de campo y encontrarlo tanto a Néstor como a Ramón, pero creo que nos terminamos sintiendo más incómodos. Creo que recién los minutos finales del primer tiempo y los primeros minutos del segundo tiempo fue cuando nos sentimos más cómodos, cuando ellos tuvieron que salir un poco de su zona de confort, a salir a presionar más, y nosotros ahí sí
podíamos fluir un poco más. No llegamos a bañar, pero sí podíamos fluir un poco más y teníamos más espacio y más tiempo para jugar mejor la pelota. Sergio, decía en la conferencia que una de las claves por qué no pudieron ser superiores es que no pudieron desgastar a un equipo que venía desgastado, y uno entiende desgastar seguramente ensanchando más la cancha, toques con más dinámica, porque el equipo, como decía, primer tiempo muy pausado, muy previsible, segundo tiempo quizá más vertical, pero también con pelotas más largas. Lo hablaron en el tiempo y ni aún así se pudo corregir eso. Sí, a ver, lo habíamos planificado así la semana, pero bueno, no pudimos hacer una circulación rápida, la verdad. Entonces, al no tener una circulación rápida, las virtudes de ellos se potenciaban, ¿no? Si minimizamos las otras virtudes de ellos, que podían ser una transición rápida o que nos crearan espacio tanto con Ariel o con una bajada de palo, eso sí lo minimizamos bien, no le dimos oportunidades de ese lado a nosotros. Pero sí nos costó muchísimo poder llegarlo a bañar. Sergio, ante esta coincidencia que todos tenemos, que mucho pasó porque Olimpia no pudo convertir esa tenencia en un arma, en algo que sea un factor positivo, ¿qué evaluación haces de los volantes centrales que tuviste el sábado? Y aunque suene casi contradictorio, ¿cuánto pesa que no hayas tenido a un Richard Ortiz o a un Nico Domingo en alguna parte del juego? De tener a un Tapón, quizás sin tanto despliegue, pero con pelotas que podrían haberle dado mayor y mejor circulación. Sí, más allá del nombre propio, ¿no? Yo creo que en general tuvimos una circulación lenta, ¿no? Más allá que hay jugadores que tienen más virtudes de un pase más ágil, en general nosotros tuvimos una circulación lenta. Nos metimos mucho por el medio, a veces encontramos ese hueco y parecía que era por ahí y nos metíamos donde ellos querían. Creo que la estrategia de ellos fue muy buena y nosotros, a ver, no lo pudimos resolver en campo, le buscamos la variante del sistema y creo que el equipo se sintió menos cómodo. Entonces, bueno, después tratamos de volver de vuelta al 4-4-2, ya a ver si ya con dos extremos abiertos y con pierna de al lado como para poder desbordar, y terminamos creando un poco más de situaciones, muchas más por izquierda que por derecha, como para poder llegar a ese empate. ¿Sentís que, porque lo que uno veía más allá de esto que estamos hablando de la circulación y la tendencia, uno también veía que salvo Ale y Ramón en ese primer tiempo, como que muchos no se animaban a encarar a la gambeta, a la finta, al mano a mano? Esto es algo charlado para que siempre prime más lo colectivo, porque uno dice, si no funciona lo colectivo, quizás en el mano a mano romper un poco el sistema del contrario, que tampoco se dio demasiado el sábado. A ver, a partir de lo individual se arma lo colectivo. Siempre, cualquier equipo. Obviamente que hay jugadores que tienen más virtudes para el duelo mano a mano y otros tienen más virtudes para limpiar la situación de juego. Creo que estuvimos ansiosos por querer llegar rápido a los extremos y por ese mismo lado terminar la situación de juego. Entonces, a partir de ahí nuestros extremos siempre tenían una doble marca, tanto el lateral como el extremo contrario que volvía. Al nosotros no poder ir de un lado al otro, las pocas veces que nosotros pudimos desbordar es porque fuimos de un lado al otro o juntamos tres jugadores para un lado y jugamos rápido esa situación de juego para dejarlo así, o con un pase filtrado o con un mano a mano con espacios. Eso muy pocas veces lo pudimos generar. O sea, lo que vos decís es que apresuraban y eventualmente cuando tenía el que podía desequilibrar, siempre estaban en una situación extremadamente de desventaja. Sí, apresurábamos la situación en el lado, no apresurábamos la pelota de lado a lado. Creo que ahí fue la clave. Nosotros salíamos por izquierda y después queríamos acelerar de vuelta por izquierda, entonces los espacios para jugar, para filtrar pelota eran pocos lo que había.
nosotros teníamos que tener tranquilidad y apresurar la pelota hacia el otro lado para poder acelerar, y eso no nos salió, la verdad, no nos salió como lo planificamos, y por eso también el 12 se terminó sintiendo muy cómodo en su esquema táctico, ¿no? Sergio, llegaste a ver seguramente los partidos que tienen para Copa, el martes 20 de abril en Venezuela con Táchira, el jueves 29 de abril antes del clásico aquí en Asunción contra Always Ready, y la semana siguiente, el miércoles 5 de mayo en Porto Alegre contra Inter, los 3 primeros partidos de Copa. Sí, lo tenía ya todo en la mente de cómo era el calendario. La verdad que desde el mediodía estoy hablando y no lo pude ver en fechas exactas de cuándo va a ser, pero sí, bueno, ya lo tenemos todo calendarizado del torneo local y de Copa de cuándo puede ser, así que viene un lindo mes y medio para competir, para que estén preparados la mayoría de los jugadores, porque van a tener oportunidad, y bueno, trataremos de que todos estén a la altura para poder rendir. ¿Y cuándo sería el clásico, o ustedes pedirían jugar cuándo el clásico, Sergio, en función al calendario que hay en Copa Libertadores? Mirá, quiero saber cuándo juego con Guaireña, te soy sincero, no puedo pensar en el clásico. Parece que es el partido importante para el hincha, para el periodista. Nosotros, a partir de cuando jugamos con Guaireña, tenemos que planificar el viaje y el primer partido de Copa. ¿Te conviene jugar el viernes con Guaireña? Sí, a ver, obviamente porque el viaje es tan largo y seguro que tenemos que viajar 2 días antes por lo que son las escalas, y después el viaje en bus también desde el aeropuerto hasta donde tenemos que instalar. No sé cuándo, creo que hoy de tarde se define cuándo jugamos. Claro, porque les toca martes en San Cristóbal, entonces sí. Más que preferencia es prácticamente el único día disponible. Sergio, y de ahora más, porque ¿qué vas a priorizar durante esta semana? Porque es la última donde tenés la semana para entrenar. Después ya van a ser cada 3 días partidos de altísimo perfil, incluyendo el clásico que te preguntaba Bruno, y los 6 partidos de Copa y la definición del torneo. ¿Qué priorizar en esta última semana larga? Y después, ¿cómo va a ser la dinámica cuando tenés partidos cada 3 días con viajes incluidos? A ver, esta semana priorizar la parte médica, la recuperación de los jugadores que ya van a empezar a entrenar de a poco, tanto Roque, Richard, que puede ser Walter también. Priorizar hablar mucho de esa tenencia, de cómo podemos volver a circular, volver atrás y ganar ritmo hacia el otro lado. Creo que defensivamente venimos haciendo trabajos buenos, que el otro día casi no tuvimos ninguna desatención ni nada como para que darle oportunidad al rival de que nos hagan una transición. Creo que hay mucha comunicación y ya estamos cerrando muy bien los espacios. Sí, mejorar de vuelta en la dinámica de juego que la tuvimos los partidos anteriores cuando nos tocó tener la pelota. Sergio, agradecido por el tiempo, muy gentil, un abrazo desde el aire. Un abrazo grande a ustedes. Sergio Orteman, técnico del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo creo que Olimpia tuvo problemas principalmente en el medio campo, porque no había jugadores de contención. Fíjate vos, era Alejandro Silva, Camacho, Chelo y Rodrigo era Chelo y Rodrigo, y Chelo no tenía marca, pero no, yo creo que Bruno, fíjate que el análisis que hacíamos con el técnico del Olimpia, para mí el error fue, y por eso yo le hago el tema de Domingo o Richard Ortiz, y no por el tema de la contención, porque él también destacaba, a Olimpia no le llegaron. Como Olimpia no llegó, a Olimpia no le llegaron. Yo diría, bueno, ¿cómo explicar un 2-2? Le faltaron 2 goles nomás al partidazo que estábamos analizando recién. Y fíjate cómo llegan los 2 goles del 12. Uno es un penal y otro es
error muy grande de Rodrigo, pero que además Chelo es quien pierde la pelota y Chelo corre mal, porque hasta me animo a decir que Chelo termina casi incidiendo en el grave error que tuvo Rodrigo Rojas. Fíjate que Aguilar no fue determinante para esa situación. Y en lo otro, pues decía, si tuviste una circulación tan lenta, previsible, que ni le desgastó al equipo que se había ido a para uno a ser desgastado. Y cuando él recuerda, dice, no, lo que pasa es que nosotros nos apresurábamos en los futbolistas, pero no la pelota. Cuando siempre tiene que ser al revés. Siempre tu pelota tiene que estar más veloz que los jugadores. Por eso yo iba al tema de ese tapón, de ese 6, que sabe meter una pelota a veces de 20, 25 metros, que te pueda cambiar de frente. Porque ¿sabes? Yo veía que tanto Rodrigo como Chelo eran de traslado, y cuando llegaban ya toda la defensa estaba bien paradita, la doble línea de 4, y yo creo que allí estuvo la clave, primero del tipo de espectáculo que tuvimos, y segundo de cómo Olimpia no llegó. Porque si no era por el tiro libre del y allí a Chelo está claro que le costó, que no, ¿a quién? A Chelo Estigarribia, que no es supuesto, que no le va a rendir como interno. Y además lo que decía Daniel, uno no veía tampoco así los volantes internos rompiendo, como el caso ayer de Villasanti, que es un especialista en romper por los costados, por ejemplo. Él te cae de repente, te gana la espalda. De Duré y Aldo Vera, por el momento, que son los dos rapiditos, ¿verdad? Porque Chelo en el primer tiempo estuvo parado casi como enganche, y estuvo entre la multitud, porque 12 de octubre en el primer tiempo fue contención y no es que dobló línea como para contragolpear, porque no estaba interesado en contragolpear. El único fue Richard Salinas, que corrió un poco, Núñez de todo, pero fue el resto siempre conteniendo, siempre mirando que los espacios no sean grandes para Olimpia, y eso desgastó Olimpia. En el segundo tiempo sí, 12 salió a contragolpear, Olimpia se desordenó y salió otro partido, ¿verdad? Pero el partido del primer tiempo fue malísimo, fue muy espeso, no tuvo un remate al arco, el gol en los dos arcos estoy hablando, ¿no? Sí, en el segundo tiempo sí llevó más llegada de 12, más largo fue el equipo ya de Sarabia, asumió algún riesgo, pero en el primer tiempo era ver que hacía Olimpia con la pelota y contrarrestar eso y estar cómodo con eso. Con ese escenario que se dio, ese estado de comportamiento de los equipos, muy pocos se animaban, porque normalmente los equipos, y yo te escuché también, Daniel, y totalmente de acuerdo, alguien tiene que asumir la responsabilidad si con el toque o circulación no alcanzaba para romper el esquema. Dicho sea paso, muy cerrado el 12 de octubre, y el único que no tenía miedo de encarar o de perder la pelota era Ramón Sosa, porque ni Alejandro Silva apareció en ese rubro de encarar y tomar la confianza y decir, señores, yo planto bandera acá y conduzco y me hago responsable, si pierdo, y no tomaron ese riesgo, y Sosa fue el único. Fíjate, por ejemplo, que en los dos goles, en la jugada que hace Olimpia para llegar al gol, primero que todo, por supuesto, está la fabulosa pegada del Pollo, pero el que rompe, el que hizo lo diferente y el que encaró fue Ramón Sosa para provocar esa jugada. Y en el gol de Tito Torres, si no es cierto, se desvía. ¿Quién es el que toma y va para el frente y encara? Y se fue. Otálvaro. ¿Sí? Independientemente de que se desvió la pelota en el camino, llegó Tito. Pero ese tipo de jugadores que no tuvieron la resolución de tomar la responsabilidad es lo que a mí me parece que faltó también por otra parte. Y yo creo que en eso, por ejemplo, porque esto es personalizar una idea que estamos desarrollando, se puede enfatizar en lo de Néstor Camacho, porque Camacho no gravitó ni como segundo delantero ni como el extremo cuando hace el cambio posicional de mandarlo a Camacho como el extremo donde estaba Sosa tirarlo más a la derecha, donde genera la jugada para el golazo de Pollo, y Alex Silva más un poco en la zona media. O sea, por eso también le consultaba a Orteman y daba una explicación que termina reforzando, repito, esta sensación de lo que fue el mediocampo de Olimpia en los últimos dos partidos, donde Jordan Santa Cruz estaba para la marca, pero hasta ahí nomás, donde Rodrigo y Chelo no tenían ese cambio de frente, pero el cambio de frente es lo más veloz que puede tener con el tema del balón, porque le tenés al rival orientado hacia un sector y le descolocás. Olimpia no tuvo absolutamente nada. También tiene éxito cuando hay un rival adelantado, ¿verdad? Claro, pero generalmente el lateral que va y ahí, pero 12 de octubre ni eso. Pero lo que te digo, Federico, es que si ya está atacando a una velocidad crucero, sí, donde el rival te está amontonando 2 o 3 jugadores para el distinto que tiene, y ni siquiera cambias hacia el otro lado,
o tenés la capacidad, y en vez de cambiar, vos haces otra vez el traslado. O sea, porque corrieron mucho Rodrigo Rojas y Chelo Estigarribia. Y casi siempre vos a esos volantes que corran sin pelota. Para el famoso del rompimiento de línea, claro, y ni uno ni otro. Y la pelota terminaba en Alcaraz. Claro. Para volver a empezar. Y en el segundo tiempo equivocó los cambios Orteman, ¿verdad? Porque Fernández no dio resultado y Pita entró a jugar de espalda dentro del área, y ese no es un ámbito en el que se sienta cómodo. Incluso retrasó al Pollo Recalde. Un mal partido Olimpia. Mal partido, sí. Por eso hoy repitió Orteman la frase de la conferencia y de Fernández prensa. No está todavía. No, acabo de decir. No está todavía. Realmente... en los primeros dos desbordes ya te diste cuenta que no tiene le falta la competitividad, ¿verdad? Sí. El timing. ¿Pero cuánto tiempo tiene? 6 meses. Y mucho tiempo. Claro, pero por él le pasa la factura. Claro, era un partido. Pero ¿qué otro nombre tenía Ordeman en la banca? Y tenía al colombiano. El único. Fíjate que prácticamente lo lleva. No sé, no decirlo de decorado ni obligación, pero fíjate que López no fue el tercer cambio, porque el doble cambio es lo que ustedes estaban citando, lo de Fernández y lo de Pita. Quizás en un escenario ideal era para que juegue Fernández un partido tipo contra River ya liquidado, de un 0-1 entra y un partido del un partido de más espacios. Claro, este era un partido de no había espacio y el rival estaba concentradísimo en la marca, entonces no pudo marcar diferencia. Claro, y nunca. la responsabilidad que le da Osas. Yo creo que inclusive lo habrá llevado el colombiano, además de Hugo Fernández, para el famoso darle minutos de un partido liquidado. Ahora, si Fernández entra para hacer el abrelata que no fue ni Sosa, ni Silva, ni Camacho, después de una pausa de casi 7 meses, donde justamente tu fuerte es ese cambio de ritmo brusco, donde te trabaja la cabeza, si mi rodilla va a aguantar, si todos esos meses de trabajo. Entonces allí sí me parece que el escenario, hablando de apresurar, creo que también ocurrió eso con la elección de Orteman, con ese doble cambio. Pita mal, o sea, uno empieza a preguntar y decir, aquel debut en Vila Belmiro y después algún que otro partido y va costando contra Defensa de Buenos Aires. El descuento, el descuento. Y después no hay. Acá en el plano local todavía se sigue recordando el partido que le hace a Olimpia, pero no uno que haga con Olimpia, que uno diga, mira un poco cómo le cambió el rostro el ex Sportivo Luqueño al equipo. Y lo otro, o sea, aunque sea ese contexto desfavorable desde lo táctico y desde la parte del sistema, debe haber alguien que diga, bueno, yo soy jugador de Olimpia, estamos jugando contra este equipo, necesitamos puntuar, necesitamos ganar, y eso solamente se le está viendo al chico que vino de River. Después el resto como que fluctúa, mira más o menos. Recalde sacando el gol tampoco apareció. Luego con el ingreso de Pita es también víctima entre comillas del sistema, porque se lo saca de su zona de mayor incidencia, que es la cercanía del área. Y creo que hoy ratificó el tema de sumar puntos, porque también cómo se dio la fecha, porque ayer Cerro consiguió técnicamente el mismo resultado. O sea, empató contra un equipo que no es uno de los candidatos de tipo duelo directo. Y con lo de Libertad, porque si ayer empataba Guaireña, si se metía el penal, hoy estaríamos hablando que los 4 sumaron la misma cantidad y Nacional es el nuevo puntero. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta: televisor LED Samsung Smart 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 350.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en
www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá frutica, la más fresca combinación de ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar mburucuyá, combinación natural. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recargadas de 20.000 guaraníes y de regalo tenés redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambió, cambiate a Claro. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresar a app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal. Areco Brata Catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. De todos modos, después de esta fecha, 5 equipos y hay una diferencia de 3 entre el quinto y el primero. Libertad tiene 22, Nacional 21, Olimpia 20, Cerro Porteño 20 y Guaireña tiene 19. Sí, y todos los que están arriba pudieron haber logrado un resultado peor que el que tuvieron. Entiéndase que Sudamérica estuvo muy cerca de empatarle sobre la hora a Nacional. Guaireña, si Romero le pegaba un poco mejor el penal, le empataba a Libertad, porque Libertad ya estaba con la guardia baja. Luqueño estuvo a punto de ganar a Cerro, penal errado por el Pájaro, y 12 de octubre a los 46 del segundo tiempo hizo el gol, pero después hubo 9 más de descuento, o sea 10 con los 45, pero digo que la pasaron mal ante equipos que supuestamente los planes venían para otra cosa. No. Fueron rivales muy importantes de los 4 que están arriba. Próxima fecha del campeonato. Se programa hoy Guaireña de local ante Olimpia. En el Parque del Guairá, sería viernes. Sí. Cerro Libertad en la Nueva Olla Azulgrana. Nacional Luqueño Arsenio Erico. River Sol de América Jardines del Quelito y 12 de octubre Guaraní en Luis Salinas. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de brecina ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Gusto de estar en contacto con el doctor José Montero, delegado de Olimpia. Doctor, ¿cómo estás? Es un placer. Hola Bruno, igualmente, saludos a los miembros de la mesa. Bueno, doctor, estábamos mirando acá con Federico, Dani, Ariel, el calendario de Olimpia en Copa Libertadores. Bueno, ya sabrás que Olimpia tiene fecha de debut de Copa Libertadores de América ante el equipo de Táchira el martes 20 de abril a las 18:15 en Venezuela. Pero la pregunta es la siguiente, Olimpia, ¿dónde va a jugar de local la Copa Libertadores? En el estadio Tío Manuel Ferreira sería, Bruno. Nosotros cuando aplicamos a Conmebol con todos los documentos y requisitos hemos solicitado eso y bueno, quizás haya sido alguna cuestión de error involuntario. Nosotros hoy mismo estamos solicitando y acompañando esa documentación como para que eso se corrija, ¿verdad? Ah, correcto. O sea, pero ¿dónde hubo el error? Discúlpame, doctor. La verdad que no sé, nosotros solicitamos desde el día 1, hay documentos que uno presenta aplicando, dando todos los datos, jugadores y otras cosas más, y en ese momento señalamos que sería que jugaríamos de local en nuestro propio estadio. Entonces realmente desconocemos dónde habrá estado el error, no estuvo de nuestra parte y vamos a solicitar simplemente se corrija. Yo creo que es una cuestión simplemente involuntaria y bueno, nada más que aportar que nosotros solicitamos a tiempo y ahí veríamos, ¿verdad? Ah, perfecto. O sea, Estadio Manuel Ferreira es el pedido oficial del Olimpia para jugar su partido de local de Copa Libertadores. Y, doctor,
¿El clásico cuándo se jugaría en función al calendario que se tiene de Copa Libertadores ahora? Eso hay que verlo con la divisional. Nosotros hoy haríamos programación de 2 fechas, todavía no ingresa el clásico. La pregunta, doctor, es porque el jueves anterior al fin de semana del clásico, Olimpia juega a las 10 de la noche contra el Always Ready de Bolivia, jueves 10 de la noche, y el martes siguiente al clásico Cerro juega en Brasil contra Mineiro. Entonces uno pensaba por ahí podían jugar sábado, pero para Olimpia va a ser muy difícil jugar sábado después del jueves a las 10 de la noche, y para Cerro muy difícil jugar domingo después o teniendo que ir a Brasil el martes a las 6 de la tarde. Por eso le preguntábamos, es cierto que no se va a tocar, pero una situación incómoda para ambos equipos. Así es, y será cuestión de la siguiente reunión de divisional. Para con el partido ya fijado el martes en San Cristóbal, arrancan la fecha, ¿verdad? Jugando el viernes contra Guaireña. Hoy se va a programar en divisional. Yo creo que a las 7 de la tarde está previsto inicialmente programarse dicha fecha. Nosotros tenemos que jugar contra Guaireña, la que viene, y la siguiente contra Guaraní. Y ambas serían esta tarde. Lastimosamente por reglamento no podemos adelantar, aunque supiéramos qué fecha sería. Doctor, muchas gracias, muy amable. Un abrazo, cuídate. Un abrazo, doctor. Mucha salud para vos y tu familia. Doctor José Montero, delegado al Olimpia. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X el Sabio de España. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Maxivit C y Maxivit C-Sin, todo lo bueno de la vitamina C enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra el virus, bacteria y también infecciones, te da vitalidad, te hace bien y también te protege. Maxivit, tu supervitamina de cada día. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor, 30 años de historia trabajando con barnices, esmalte, pintura acrílica y más de 30,000 colores, y ahora con un sorteo especial de remeras de la selección nacional. Comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta, ya estás participando. Repito la próxima fecha, partidazo, Guaireña Olimpia, partido rival directo de Olimpia, Guaireña rival directo de Olimpia. Cerro Libertad, el partido de la fecha. Nacional Esportivo Luqueño en el Arsenio Rico. River Sol América en los Jardines del Quelito y 2 de octubre Guaraní en el Luis Salinas. Hoy se programan los partidos. Daniel Rodríguez, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia de Carinal Deportivo. Vos sabés que te puedo contar una infidencia. Claro que sí, sin ningún problema, Bruno. El productor me pone acá uno de los presidentes luqueños. ¿Cómo puede ser eso? Yo hay cosas que ya no, en este país ya no puedo más aguantar, Daniel. Sinceramente te digo. Y bueno, Bruno, son las cosas que se dan en la vida. Realmente uno ya tiene que tomar esto con alegría, o si no te vas a morir de un paro cardíaco. Pero ayer se desarrolló la Asamblea General Extraordinaria de Renovación Total del Comité Ejecutivo y con una concurrencia importante de la masa societaria, sobre todo de los socios vitalicios, quienes son para nosotros nuestros papaguazú, quienes marcan el norte. Así que es un orgullo, una satisfacción poder representar a la ciudadanía luqueña y a la masa societaria. Ahora, vi que la secretaría del club va a estar cerrada, dice, por 3 días. Emitió un comunicado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Vos entendés qué pasó ahí? Y bueno, si vamos a entrar en el campo de la especulación, se puede presumir muchas cosas, Bruno. Pero ¿qué manejas vos sinceramente?
Y yo creo que van a empezar a tratar de ver en qué condiciones se encuentra el club en materia de documentos. Es lo que yo sospecho, ¿verdad? Pero ya caemos ahí directamente en el campo especulativo. Pero ¿cómo vos vas a asumir si hoy dice es un tuit del Club Deportivo Luqueño, Federico? Sí. Martes y miércoles permanece cerrada la... Y dice los motivos, ¿verdad? Que entiendo que dice por cuestiones administrativas, dice. ¿Cómo vos vas a asumir la presidencia ahora? Y nosotros vamos a solicitar... Mira, primero nosotros somos personas muy respetuosas. Hemos ganado en todas las instancias y se ha demostrado la cefalía del Club Deportivo Luqueño. Lamento muchísimo la actitud de Celso Cáceres, hoy día ya expresidente del Luqueño. Lo que más necesitamos nosotros en este momento es tratar un poco de conciliar esas diferencias y bueno, que este proceso de traspaso sea lo menos engorroso y lo menos doloroso posible por el bien de la institución. Así que vamos a tener que seguramente recurrir a instancias judiciales si es que él continúa empecinándose con tener atrapado o tener secuestrado a la institución. Yo repito, lamento muchísimo su actitud, así que nosotros vamos a ver cuáles son las medidas que tomaríamos en el caso de que él se niegue a entregar la institución. Bueno, es muy raro todo lo de... ¿Qué cosa tan...? Dos presidentes, dos asambleas, ahora se cierran las oficinas administrativo y financiero. Así dice, ¿verdad? Vamos así, como antes decía, un inventario total de todo. Me encantaría hablar con Celso Cáceres para saber qué versión tienen ellos, ¿verdad? A mí me encantaría también, Bruno. Mira que él está desaparecido de Luque hace tiempo, hace más de un año, nadie sabe nada. Él solamente habla con los medios de la capital, y bueno, y miente, ¿verdad? Trata de embarrar. Ahora, te quiero hacer una pregunta sinceramente. Vos vas a hacer una auditoría de cómo está el club y lo vas a denunciar a él si es que hay cosas que no corresponden administrativamente. Claro que sí, Bruno. Nosotros al arrancar no podemos nosotros ser responsables ni cómplices de ninguna irregularidad que se haya cometido en la institución. De hecho, yo te digo que nosotros somos propiciantes de dos denuncias penales. Nuestro movimiento en su momento fue propiciante de dos denuncias penales. Uno es por lavado de dinero y estafa, el famoso caso de estos jugadores uruguayos que saltaron en su momento, la triangulación de jugadores. Y después también a título personal yo lo he denunciado a Celso Cáceres por producción de documentos no auténticos que derivaron de la asamblea del año 2019, donde con documentos hemos demostrado que esa asamblea estaba plagada de socios que estaban en forma irregular, que no eran socios. Él tiene denuncias penales, Bruno, esas dos denuncias que son fuertes, inclusive fueron tapas de este color en su momento. Y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que se tenga que hacer para resguardar los intereses de la institución. Vamos a contratar una firma auditora importante de renombre que nos permita identificar todas las irregularidades que se pudieron haber cometido, y te puedo asegurar que si encontramos cosas que están al margen de la ley, vamos a hacer la denuncia en el Ministerio Público. Gracias por atendernos, Daniel, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Daniel Rodríguez, uno de los presidentes del Deportivo Luqueño. Hoy estamos con peligro de gol desde las 21 horas hasta las 23 en ABC TV. No se olviden, a las 9 de la noche, peligro de gol. 3 días cerrada la oficina y después, ¿qué va a pasar? Es la pregunta del millón. ¿Vos te imaginas que la policía tenga que ir? Eso ya sería un bochorno, ¿verdad? Quiero hablar con la gente del oficialismo, por favor. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-400
1919. Reiva te cuida. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito, para que alientes sin parar. Ingresa a www.tigo.com.py y empieza a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. El gusto de estar en contacto con Celso Cáceres, el otro presidente luqueño. Entonces le decimos, presidente, ¿cómo en la asamblea del sábado. Celso, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Bruno? Bien, bien. Decir, uno de los presidentes luqueños. Uno de los presidentes de luqueño. Uno de los presidentes. ¿Y qué va a pasar al final? Porque charlábamos recién con Daniel Rodríguez y él lo que dice es que espera que se entregue el mando, que se entregue el Sportivo Luqueño, que vuelva a tener secuestrado el club. Él puede decir lo que quiera, como siempre, ¿verdad? Utilizando la mentira, ¿verdad? Y procurando confundir y logró, ¿verdad? Confundir muchísimo a la gente. Él logró también convencerle a mucha gente, él logró engañarle a mucha gente. Ha negado cosas que ayer se le cayeron todas las caretas, ¿verdad? ¿En qué sentido se cayeron las caretas? Y siempre negó que tenía nexo o relación con los González, ¿verdad? Y ayer quedó al descubierto que lo que él decía es pura mentira, como yo siempre lo sostuve, ¿verdad? Ellos mienten mucho, ¿verdad? Utilizan mucho la mentira, confunden mucho a la gente, acusan temerariamente, bueno, se pasan diciendo disparates. No, él es muy soberbio, ¿verdad? Siempre están diciendo que tienen la capacidad, que tienen dinero, que tiene esto, que tiene todo. Y bueno, yo creo que más que es lo que tiene una gran obsesión de ser presidente, ¿no? Yo no tengo problema que él, si quiere ser presidente, yo le voy a regalar la presidencia si quiere, pero así como ellos se manejan, ¿verdad? Yo no tengo por qué darle ni la hora, ¿verdad? Realmente son gente que han actuado de forma muy sucia, ¿verdad? Porque no es la forma de actuar entre luqueños, pues, primeramente, ¿verdad? Y tampoco no es la forma de querer tomar una institución, ¿verdad? Utilizando mentiras, difamando, calumniando, utilizando a gente para atacar al club, a la familia luqueña, utilizando las redes, ¿verdad? Con ejército de perfiles falsos y un montón de cosas, ¿verdad? Que es su estilo, ¿verdad? Yo creo que él no convence a la gente, él confunde a la gente, y lastimosamente hay gente que está detrás de él y que también de una u otra manera tienen algún beneficio detrás de él, ¿verdad? Y por eso están alentándole fuertemente para que él, y masajeándole en su ego, ¿verdad? Para que él sea presidente de luqueño, ¿verdad? No sé, yo creo que hubiera ahorrado muchísimo dinero a él si él que venía a sentarse a hablar conmigo y lo arreglábamos esto como caballero, como buenos luqueños, ¿verdad? Pero no así, ¿verdad? Así como... Presidente, entonces vos no le vas a entregar la presidencia, las oficinas están cerradas desde hoy hasta el miércoles en Luqueño, ¿verdad? Sí, hay gente que están trabajando ahí. Bueno, nosotros pedimos hacer un corte administrativo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una asamblea extra también donde hemos salido electos con una directiva para un periodo más de ejercicio, ¿verdad? ¿Hasta cuándo es según la asamblea de ustedes, hasta cuándo? Hasta el 2023. Hasta el 2023. O sea, ¿no le vas a entregar entonces la presidencia? Que tome nota ya Rodríguez, entonces. No, eso lo está diciendo Bruno. No, te pregunto, yo le voy a entregar si la ley, si las reglas, si los organismos que rigen todo esto así lo indican, ¿verdad? Yo no soy no soy ningún guerrillero, ni tampoco no me muero por quedarme ahí. Lo único que en los últimos tiempos me ha traído esto es mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Y mucho estrés, ¿verdad? Esto es bastante desgastante, ya dije más de una vez, no es fácil.
pero estamos resistiendo, no porque estoy muy aferrado a esto, ¿verdad? Como ya hace mucho lo dije, no estoy atornillado ahí. Pero tengo un montón de gente a quien me debo, ¿verdad? Hay gente que están conmigo, ustedes pueden preguntar a quien quiera, los que estuvieron ayer, el sábado, votando, y incluso los que no se fueron a votar, apoyando, ¿verdad? Esta posición que nosotros tenemos, ¿verdad? Ustedes saben muy bien acá la puja que hay, ¿verdad? Porque acá hay una cuestión política y económica detrás de todo esto, como siempre yo lo dije también en tu programa, ¿verdad? Y ayer eso se vio ante los ojos de los luqueños y ante los ojos del país, ¿verdad? Donde hemos visto cómo esta gente ya bastante desgastada, ¿verdad? Y no querida acá en Luque, a su mejor estilo de siempre se fueron de forma honda, ¿verdad? Y soberbia a depositar su voto por el señor Rodríguez, ¿verdad? Donde él en una ocasión negó tener vínculo con ellos, ¿verdad? Mira, Rodríguez ayer nos dijo, Daniel Rodríguez, porque estuvimos nosotros en la cobertura permanente desde temprano, como también estuvimos en la asamblea del sábado. Rodríguez dice: no tengo ningún contacto con los González, ¿verdad? Con Ramón, ni por teléfono he hablado ni voy a hablar, que esa es una patraña, una mentira que ustedes quieren instalar. Escuchá un poquitito lo que decía Ramón González, porque él sí que fue muy fuerte, fueron sus declaraciones. Escuchá un poquitito, presidente, por favor. Así como en su momento hemos confiado en que Celso iba a ser una excelente persona, resultó ser un traidor, un traicionero para con el pueblo, nos mintió de pie a cabeza. Él se buscó gentes que no corresponden, que no son luqueños, que están hoy día fungiendo de directivos dentro de nuestra institución. Y este es un club del pueblo, es un club donde todos los luqueños tenemos que participar y no venir liberteños, cerristas, olimpistas y gente caída en paracaídas dentro de nuestra institución, donde no pueden venir ni opinar. Uno le mira a los que están hoy día dentro del club y en mis 50 años y más de socio de la institución, te puedo decir que no le conozco. ¿Escuchaste, presidente? Sí, escuché, ya me comentaba ayer, también escuché una grabación de otros medios. Y mira, Bruno, no sé qué decirte, no sé si vos crees lo que está diciendo este señor. Y como te digo, siempre es la misma cosa, siempre utilizando la mentira, siempre utilizando confundir a la gente. Normal esto es en ellos, yo lo digo con propiedad porque yo lo conozco a ellos, ¿verdad? Y yo he asumido, ¿verdad?, de que es cierto, de que yo he trabajado con ellos y muchos años, ¿verdad? Muchos años trabajé en política con ellos, ¿verdad? Recogiendo la cartilla de Luque para conseguir votos para que su hermano sea senador por muchos años, ¿verdad? Entonces, yo no sé por qué a qué le llaman ellos el traidor, ¿verdad? Yo creo que son ellos los que son los traidores, ¿verdad? Porque ellos son los que me traicionaron a mí, donde empezaron a difamarme, ¿verdad? Y a perseguirme por el solo hecho de que yo no voy a cumplir el capricho de ellos, ¿verdad? No, así no funcionan las cosas. Desde luego que para ellos traidor siempre, y no solamente traidor, ellos utilizan muchos calificativos mucho más fuertes con la gente que le dice no, ¿verdad? Con la gente que se le planta. A ellos no les gusta eso, entonces normal en ellos eso, no me rebala lo que dice. Las cosas tienen que tomar, depende de quién viene, ¿verdad? Yo lamento esta situación, nadie quiere pelearse con nadie, y mucho menos con ellos, porque ustedes saben que son gente que tiene su poder, sus tentáculos, su dinero, ¿verdad? Y a pesar de todos los problemas judiciales que tienen, ¿verdad? Ellos igual siguen apoyando todo esto, ¿verdad? Y tienen aún contacto y mueven todavía alguna gente, pero bueno, cada vez son menos, ¿verdad? Pero eso no es también el caso, ¿verdad?
Y este señor Rodríguez miente también enormemente, ¿verdad? Mentira es que no tiene ningún tipo de contacto con ellos, eso es totalmente mentira. Tenemos amigos en comunes que han participado en reuniones con ellos, que me han asegurado y certificado aparentemente que ellos tenían una especie de trato. Entonces, mentira, como te digo, el señor Rodríguez utiliza mucho la mentira para confundir a la gente y para tenerle a la gente detrás. Entonces, con él no se puede hablar, porque yo ya intenté en más de una ocasión conversar con él, pero yo creo que él equivocó el camino. Yo creo que él si hubiera aceptado mi ofrecimiento en un primer momento, él podía haber sido a esta hora el presidente luqueño. Pero no así, de esta manera, ¿verdad? Con mentiras, con acusaciones infundadas, no sé, yo sé incluso de buena fuente que aparentemente él ya ha gastado mucho dinero en todo este proceso que se viene haciendo. Entonces todo eso lo hubiera él revertido, lo hubiera utilizado en el club para beneficiar el club, luqueño podía estar en mejor situación. Incluso también lo reconozco, ¿por qué no? Y él como presidente, pero así no, a mí no me van a correr con la vaina, ¿verdad? Yo soy una persona limpia, ¿verdad? Tengo mis años de trabajo en una institución grande donde he salido por la puerta grande y me he jubilado con honores y no le debo absolutamente nada a ellos, ¿verdad? Pero y es lamentable por el Sportivo Luqueño, ¿verdad? Más que nada por el Sportivo Luqueño, que en su centenario tengamos que estar viviendo este ambiente de discordia, este ambiente de desunión entre los luqueños, ¿verdad? Hay gente parientes que se pelean, hay amigos que se pelean, hay vecinos, compadres, compañeros, todo eso está sucediendo en Luque, ¿verdad? Por culpa de esta gente que, no sé, tiene una obsesión por el poder, que el capricho de rico, como se dice, así es que yo creo que esto de la gente de Luque, los buenos luqueños tienen que, ahora que se dé cuenta, ¿verdad?, de esta situación, y que paremos ya de estar cerrando un ojito, ¿verdad?, a la gente mala y queriendo por el otro lado ver la luz, ¿verdad? No, así no funcionan las cosas. Presidente, o somos leche o somos café, no podemos ser café con leche, ¿verdad? Presidente, ¿qué va a pasar con la orden judicial de suspensión de la Asamblea y lo que determinó el Tribunal Electoral Independiente, que reconocía la Asamblea de ayer? ¿Qué interpretación vos tenés? Bueno, no es tanto así, eso de reconocer, no, nosotros no tenemos ningún documento que, no sé si ustedes tienen algún documento donde diga de que, un documento válido, ¿verdad?, que diga de que la Asamblea de ayer es la única válida, ¿verdad? Ahora, si vos me traes un documento firmado con todas las formalidades que corresponde a la justicia, ¿verdad?, donde un tribunal haya sacado una sentencia, yo no soy abogado, ¿verdad?, puedo meter la pata en lo que te digo, pero por lo menos yo creo que según lo que entiendo esto tenía que haber sido resuelto por el tribunal, no por un juez que ha sido incluso recusado y todo, firmó una providencia, ¿verdad?, para suspender nuestra asamblea. Y también, ¿verdad?, por comentario de un asesor de la justicia electoral, donde salió más que querer darle a luz a este tema, como yo más luqueño, diciendo de que la única asamblea que sería la de Rodríguez, ¿verdad? Entonces, sabemos todo de dónde viene esto, ¿verdad? Acá en Luque nosotros manejamos muy bien la información, por eso no tengo que somos chismosos, pero sí comunicativos. Entonces sabemos todo lo que ocurre y no sé qué va a pasar, como ayer en tu pregunta, creo que la justicia electoral y la justicia en general del país haga su trabajo como corresponde, ¿verdad? Porque realmente a esto no se tenía que haber llegado jamás. Y bueno, estaremos atentos a lo que dictamine nuevamente la justicia y sobre todo también lo que la APS diga. Bueno, nosotros ya hemos arrimado a la Asociación Paraguaya
los documentos que requieren para la comunicación de la proclamación que hemos tenido nosotros de la Asamblea del sábado pasado. Y bueno, eso está ya ahora de parte nuestra en el campo de la ATF, analizar las documentaciones que nosotros hemos remitido, y seguramente su asesoría jurídica va a analizar eso y veremos qué es lo que ellos bueno, determinan. perfecto. Supongo que también la lista de Dani Rodríguez va a hacer lo mismo, no sé. Queda todo en manos de la justicia y también de la ATF, por supuesto. Perfecto. Gracias, presidente, por tu tiempo, muy amable. Vamos, un abrazo para todos. Gracias, muy amable. Ahí está el presidente Celso Cáceres. ¿Qué decía Ramón González Daer? Y fíjate vos todas las demandas judiciales que tiene mi querido Deportivo Luqueño. Quiere decir de que fue mal manejado desde el principio hasta hoy. Ahora vamos a tener una demanda mucho más grande, que van a llegar el martes, miércoles acá de México, que nadie sabe en cuánto fue transferido nuestro exquisito número 10 hace unos días. Sí, no, Armoa, acá no entró en nuestra institución, o por lo menos no estamos enterados que haya entrado. ¿Se maneja la demanda que fue en el Deportivo Luqueño? ¿Cuántos dólares? No se maneja ningún monto acá, nadie sabe. ¿Pero una demanda? Sí, tengo fuente fidedigna de México que se comunicaron conmigo pidiéndome auxilio para saber, porque tiene 3 o 4 versiones diferentes y montos diferentes, y hay gente con quienes se ha comprometido la transferencia, han depositado su confianza en el club y han depositado un dinero para la institución, y a eso no tuvieron ¿Y participación. ese dinero, Ramón, dónde fue a parar? ¿Ingresó para Luqueño en una cuenta privada? ¿Dónde ingresó ese dinero supuestamente por la transferencia de Armoa? Tienes que preguntarle a los que están hasta este momento, pues dentro de 7, 8 horas ya va a ser otro el presidente del club. Entonces, antes de irse, hay que preguntarle a ellos. Ramón, ¿usted está en condiciones todavía de colaborar con el Deportivo Luqueño? Y por otro lado, en algún momento se dijo que de su mano había accedido Celso Cáceres. ¿Usted no tuvo ninguna comunicación con él? ¿Cómo está esa situación? Desde el día que él asumió hasta hoy yo no tuve ninguna comunicación, ni visita, ni le he visto más a Celso. No sé si está más gordo, más alto, más flaco, pero sí desconfío de que debe estar mucho más millonario que antes. ¿Está en condiciones de ir apoyando al Deportivo Luqueño usted, su caso particular? Siempre. Durante tenga vida, estoy como para pelear como un soldado más y darle lo que tengo, lo que me sobra y lo que le corresponde a mi club, porque el Deportivo Luqueño es pasión de todos los luqueños. La crítica muy fuerte que hay en Luque del respaldo de los González, de su familia González Daer, al movimiento de Dani Rodríguez. Hay una crítica muy fuerte. Bueno, la crítica no sé si es constructiva o destructiva. Depende del lado que le mire, pues acá nosotros miramos mucho también la parte política. Entonces, no sé de qué lado me estaba hablando el mundo. Crítica a la familia González Daer por el apoyo que da Dani Rodríguez. ¿Y cuál es la crítica? No me hace conocer. Una familia que tampoco hizo mucho por el Luqueño, no sé cuál sería la crítica. ¿Hace crítica así? No hicimos seguramente nada, pero en el 2007 salimos campeón después de 54 años. ¿Vos sos luqueño? ¿Vos sos luqueño? ¿Y sabés que el Luqueño salió en el 2007 campeón? Claro que sí. ¿De la mano de quién? Quiero que me conteste, porque acá también vos sos de la prensa, que escuchen tus compañeros, pues yo aún no te conozco, yo aún no te he visto en ninguna práctica, no te he visto en la cancha, no te he visto cuando festejamos el campeonato. Lo de las críticas nomás que se dan. ¿Dónde vos vivís? ¿En qué parte del mundo? Yo te voy a contar, pues no te conozco por eso, pero tu pregunta creo que no hace falta que te diga. Después de 54 años salimos campeón. ¿Sabías vos eso? Antes que vos nazcas, parece. El Luqueño salió campeón. Claro. Entonces le viste gracias a los González Daer.
¿Le viste campeón? Y habrá festejado también. ¿Por qué estás utilizando este espacio para hacerme denuncia gravísima el tema de Armoa? Porque se habla de muchos millones de dólares, ¿verdad? Sí, muchos millones de dólares. Y tenemos que saber, tenemos que estar todos enterados, tenemos que compartir. Y creo compartir, digo, entre todos los asociados del club, en cuánto se transfirió, cuál es el ingreso que tuvo el Club Deportivo Luqueño y cuáles son las comisiones o coimisiones que se llevaron otros manjares que están pisando hoy el Deportivo Luqueño que no son asociados. Ramón González. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp +595 21 289 1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos, estándar Vivi Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Bueno, nos confirmaba Regis Márquez, ya vamos a repasar los resultados, iremos brevemente, muchachos, analizando partido por partido. Voy a ir preguntándoles, por favor. Regis Márquez nos confirmaba la ida de Colmán y Paiva al fútbol brasileño. Va a jugar Brasileirão, dijo, ¿verdad? La segunda. Claro, porque ahí me confundió, porque el Brasileirão, pues yo siempre tomo como el equipo, como la primera división, ¿verdad? Claro, pero es el Brasileirão de la división B. Claro. O sea, un equipo de intermedia, es el, ¿cómo se llama el club donde va? Náutico. Náutico. Sí, sí, sí. Bueno, Ciudad Recife. Bueno. Bien al norte. Bueno, entonces, van Colmán y Paiva, división B del fútbol brasileño. Justamente la dupla que fue de Olimpia en la fecha 1 contra Libertad. Exactamente. Y nos confirmaba Regis la ida de Raúl Bobadilla al Fluminense de Brasil. Inclusive nos contaba que el propio Chiqui Arce, llamado por el técnico, quien es muy amigo suyo, pidió referencia. ¿Cómo? Roger Machado. Roger. Y viajaría inclusive el miércoles a préstamo por un año con acción o a compra lo de Raúl Bobadilla. Regis, contanos por favor, lo de Paiva y Colmán, ¿van al Náutico del fútbol brasileño, Regis? Sí, estamos negociando, solamente falta la firma, pero yo creo que para hoy ya estaría todo solucionado. Ellos van a préstamo con opción a compra. Así mismo, los dos, con préstamo hasta final de Brasileirão, con opción a compra. Esto ya se venía negociando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo la gente de Náutico me pedía por Paiva, ¿no? Era un jugador que la verdad en su momento querían renovar en su momento y Olimpia le pidió de vuelta, pero ahora quieren llevar para jugar el Brasileirão nuevamente y por suerte pudo salir todo bien. ¿Cuándo estarían viajando ellos? Y yo estoy tratando que viajen miércoles, estamos en ensopado, algunos documentos, pero yo creo que miércoles estarían viajando. Raúl Bobadilla, que acá realmente quedamos todos sorprendidos, él iría a Fluminense, equipo que está en Copa Libertadores, Regis. Sí, pero ahí yo quiero aclarar que yo intermedié toda la negociación, su representante Juan Barqueta, ¿no? Sí, pero está todo arreglado ya, estamos ahora firmando los contratos, ahora a la tarde, y creo que el miércoles también estaría viajando. Guaraní quedó conforme, hubo arreglo de club a club. No, eso yo intermedié todo, sí quedó conforme porque hay plata de por medio, es un préstamo oneroso,
y una opción de compra importante, ¿no? Préstamo con opción de compra, saca un jugador caro, ¿no? De su plantel, y para Raúl también un buen negocio porque va a jugar Libertadores, ¿no? Fluminense está en Libertadores. Ellos ya lo tenían fichado, lo recomendaste vos, ¿cómo fue? La verdad, si yo hablé del jugador, Brasil, cualquier equipo te escautea todo jugador, te hace un análisis completo del jugador, no quiero decir nombre, pero un director técnico importante de Paraguay creo que también ayudó mucho. O sea, Chiquiarse yo creo que ayudó mucho porque él fue ex compañero de director técnico y yo sé que el director técnico de Fluminense preguntó a Arce, ¿no? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itaúa. Celular 0982-104-287 0982-104-216. Cerámica Itaúa, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram @cerámica_Itaúa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podés perder. Encontrarnos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984800650. Altaus, artesanos del sabor. Nacional le ganó a Sudamérica 2-1. Vamos partido por partido para ir dándole importancia a todo lo que significa este campeonato, que realmente está extraordinario. Está el campeonato, se pone muy lindo. Son 5 equipos. Nacional Sudamérica. Ganaba, no digo fácil, pero bien, y se complicó después del descuento de Sol. Error del arquero Santi Rojas, error grave, y terminó Sudamérica con una muy clara que falló la Pantera Leal, pero viene el primer tiempo Nacional. Libertad Guaireña, estuviste en el partido, sí, Ariel. Primer tiempo muy bueno de Libertad, rápido con los chiquititos, arrancó de vuelta Villalba, que está el Tito levantando su nivel, marcó uno, le anularon otro porque estaba finísimo, en posición adelantada, rendimiento bueno de Iván Franco, por momentos sacrificado, Tacuara en lo suyo, después sufrió mucho Libertad en el segundo tiempo, se le fue encima Guaireña, a lo mejor no con mucha claridad, pero fue metiéndolo de a poco atrás a Libertad. Garnero, después del gol de Guaireña, inclusive ya después del penal, tuvo que meterle a Martínez, a Ramón, para reforzar la mitad de la cancha, producto de esta superioridad de Guaireña. Lo tiró a Blas Cáceres por la izquierda y encontró cierto equilibrio, pero de la tranquilidad del primer tiempo al gran susto del penal que le atajó Martín Silva a Fernando Romero. Primera vez que aparece Cáceres con Garnero. Primera vez. Blas Cáceres, sí. Cierto. Y estaba el tema, bueno, cómo le pegó el penal Fernando Romero, ¿verdad? Sí. Él es nacional. Y después la jugada sobre el final, que muchos pensaban que iba a volver a cobrar penal cuando pidieron que una pelota pegó en el brazo, pero no. Del zaguero de Libertad. O sea que ahí se lee en los labios del árbitro que dice: yo ya terminé. Lo que pasa es que el árbitro en un partido con VAR no puede hacer el gesto del pitazo, porque el pitazo anula eventualmente la intervención del VAR. Por eso suele ser muy típico cuando hay un lateral, cuando el árbitro le dice a todo el mundo: yo ya terminé el partido, estoy esperando que el VAR me dé el ok. Y eso fue lo que ocurrió, y más allá de lo que pidió la gente de Guaireña, que fue una mano que no existió de Cobode, ¿cómo interviene después? Porque si él no se tiraba era el 2-2, para dimensionar lo sufrido que fue el triunfo del equipo de Garnero.
Seguro para tu vehículo. El plan Marcas Diferenciadas de Atalaya S.A. de Seguros ofrece la mejor cobertura del mercado. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py y descubre si la marca de tu vehículo es la seleccionada. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Taiga piensa en vos, en tu tienda Inverfin favorita. Con la compra de una Taiga te llevas una tablet de regalo. En estos tiempos de cambios, hacemos que todo sea más fácil para tu día a día. Las clases, tus emprendimientos y el trabajo con la realidad de hoy. Taiga te lleva a donde querés llegar. Inverfin, fácil, rápido, cerca. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir. Todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscalos en las redes sociales como Bruno Corsi_. Bueno, y vamos a lo de Olimpia 12 de octubre. Ya lo analizamos, charlábamos con Sergio Orteman. En resumidas cuentas, ¿no fue buena la presentación de Olimpia? Fue mala. ¿Mala? Mala. Quizás... ¿Se salvó de perder Olimpia? Sí. O sea, porque creo que en el gol, creo que lo dije en el relato y volví a ver la imagen. Hay una dosis de fortuna en el empate porque se desvían un jugador el 12 de octubre. Yo pensé inclusive que eran un compañero en principio, en el primer golpe de vista, y después digo, no, se desvían un jugador el 12 de octubre. Fue tan determinante para el equipo que atacaba que pensaste que fue una peinada. Sí. ¿Me entiendes? Sí, correcto, Dani. Pero se desvió en el jugador el 12 de octubre no se desviaba, y Torres cierra para el gol. Y si no se desviaba, era otro rechazo más de Paulo o del lateral derecho argentino. Porque era Jaquiet el que fue justamente a tratar de incomodar a Otálvaro. ¿Qué tiene que cambiar Olimpia, crees vos? Y creo que primero está el tema intangible, ¿no? Motivacional, lo que hace rato decía. Hay algunos jugadores que parece que no se percatan que están en Olimpia. Porque si no anda el sistema, por algo está en un equipo grande de tu país. ¿Y qué volante tendría para ya la Copa Libertadores? Yo creo que ya vuelve Richard Ortiz. No, pero para el partido contra Guaireña... No, yo creo que para este partido... ¿Ya vuelve Richard Ortiz? Porque Orteman había colocado tipo miércoles y jueves vuelven Roque y Richard, respectivamente. Y lo que te decía, o sea, el medio campo del sábado pasado, me parece que más allá de eso, característica, porque cualquiera hubiera dicho, mira, es un equipo que no tiene marca. Pero no fue eso lo que le condenó a jugar un mal partido Olimpia, sino todo lo otro. Fue un equipo previsible, demasiado traslado, no hubo cambio de frente, no hubo rompimiento de líneas. Y después, Camacho ya entró en una categoría donde él tiene que justificar titularidad. Ramón Sosa fue el único rebelde de un equipo que tiene, repito, jugadores que deberían marcar cierta diferencia si es que no funciona el sistema como no ocurrió el sábado pasado. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Light Holanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida, semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751 o al WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Luqueño Cerro, 3-3, partidazo. En resumidas cuentas, Federico. Sí. Lo de Cerro Porteño, Cerro Luqueño. Bueno, el Cerro Porteño lo que debe preocupar a Arce es que le llegaron mucho, que el esquema que nace con la salida limpia del fondo se vio muy vulnerable por un equipo que puso jugadores rápidos como Luqueño y que se retiró eso, ¿verdad? Con vista al ámbito internacional, me parece, se va a ver cuando juegue Copa Libertadores que si un equipo lo sale a presionar la salida tendrá que tener un plan B que ayer no tuvo, por eso retuvo mucho la pelota en la zona defensiva y de ahí vino el primer gol
Deportivo Luqueño. El otro tema, tomar las marcas en la pelota aérea. Ayer sufrió bastante, no está bien Patiño, eso se da hace bastante tiempo. El Pulpito no había arrancado bien y retomó su nivel, y después el resto intacto. Quizá a Mateus haya que buscarle nuevamente un reemplazante si quiere seguir manteniendo el esquema con Morales, que otra vez ayer estuvo en el gol, Boselli, que marcó un gol que le va a sacar un poco de encima el peso de no hacerlo. Entonces tiene varios interrogantes Arce para lo que va a arrancar dentro de un par de semanas en Colombia, lo que va a ser la Copa Libertadores, que tiene justamente el tema de Mineiro como punto más alto en cuanto a enfrentamiento, pero sí un par de cosas para mejorar ya rápidamente debe tener Arce en mente. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Bueno, muy fuertes acusaciones, gritos. Inclusive en la televisión ayer, cuando estábamos pasando la nota de Cabral, que fue elegido como la figura, en la TV se escuchaba a fondo el griterío de los dirigentes. A ver, ponelo al aire, por favor. Es todo. Al árbitro principal. Cuidado que se acerca también. Contestando. Hay un efectivo de la Policía Nacional que va hacia el medio para ponerse en el medio. Bueno, era el doctor Ariel Martínez gritándole al árbitro de todo, que después públicamente él... Claro, no es que se quedó con eso, sino que fue abrazado a la prensa. Convocó a una conferencia. Claro. Vos tenés las dos partes tan fuertes de Ariel Martínez. Acá hubo torneos sancionados en FIFA por amaño y no pasó nada. Nadie dijo nada. Nadie se molestó ni nada. No se investigó a nadie. Y ahora siguen todos estos árbitros que fueron parte de ese esquema corrupto, siguen dirigiendo y siguen robando en esta clase de partidos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que acomodar para que salgan campeones quienes ellos les gustan. Elizondo es el jefe de esta banda de delincuentes. ¿Y qué tuvo cierta represalia con lo que dijo esta semana? No sé, siempre son así horribles. No sé si tienen en cuenta lo que decimos o no, pero no le tenemos miedo nosotros. Y voy a decir ahora, todo el pueblo cerrista debe estar atento a estos bandidos que vienen a hacer esto. No es Ariel Martínez acá el que hace la declaración. Todo el mundo vio el robo que nos hicieron hoy. No le tenemos miedo, hicieron una represalia. Le compramos la pelea a Elizondo. Le compramos la pelea. ¿No quiere que Cerro salga campeón o no? No quieren y no quisieron la otra vez. Ignoraron su objetivo la otra vez. Que tanto se enojaron porque dijimos. Ahora están haciendo de nuevo eso. No quieren que salgamos campeones. Le compramos la pelea a Elizondo y a quienes estén detrás de él. Le compramos la pelea. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Protección y seguridad de las instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguiros en Facebook, Tecno Electric PY. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89, Activa 92 y nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios.
extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carrasil, Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Regimiento 8. Bueno, podemos escuchar a Banero brevemente. ¿Qué dijo sobre el triunfo de Libertad ante Guaireña? Un partidazo. Sobre el final, yo insisto, ya comentaba Ariel, pero se le fue con todo Guaireña, ¿eh? Hasta Martín Silva termina siendo figura, tapa un penal. Banero, al aire, por favor. De gol, ponernos en ventaja bien. En el segundo tiempo nos descuentan sin mucho juego y ahí creo que desaprovechamos muchas situaciones, algo que tenemos que insistir y corregir, donde no pudimos aprovechar salidas claras y terminaciones de jugada para poder ampliar de nuevo la diferencia, y quedó el partido abierto y un rival que nunca se entrega, que va a todas y hasta la última, y se terminó haciendo un partido sufrido donde nosotros podríamos haberlo dominado, controlado mucho mejor, sobre todo en el resultado. Creo que en el juego hubo grandes pasajes del juego que lo hicimos muy bien. A pesar de obtener este resultado favorable, ¿le preocupa de alguna manera que al equipo le estén haciendo goles de pelota parada? Y en relación a Antonio Vareiro y Bautista Merlini, ¿estarían para el viaje a Colombia? Siempre que te hacen goles te ocupás de situaciones puntuales. No es un tema que lo tratamos diferente a otros. Tenemos que seguir corrigiendo muchas cosas, y entre esas la pelota parada. Y Bautista y Antonio no estaban para este juego. Vamos a ver cómo vienen mañana. Tenemos el viaje muy cerca. Ojalá estén, pero va a ser un riesgo muy grande que lleguen con cierto inconveniente, así que veremos. ¿Usted puede decir hoy día que Bocanegra es el mejor intérprete como iniciador de las jugadas, más allá de un plantel numeroso? Lo está haciendo muy bien, Dani. Sabíamos que no era la posición, pero tenía características que nosotros le veíamos que lo podría hacer tranquilamente. Obviamente le lleva un tiempo, como a todos, y hoy se siente cada vez más seguro, más confiado, y lo viene haciendo muy bien. Victoria importante para colocarse en la punta. Pero ¿por qué se perdió el manejo del juego en el segundo tiempo? ¿Es mérito del rival o imprecisiones de su equipo? No hubo mucho de imprecisiones nuestras. No perdimos el control de ellos a base de lanzamientos. Quisieron complicarnos, no es que nos dominaron el juego, nos controlaron en ningún momento. Nosotros es algo que nos viene pasando, que tenemos que seguir insistiendo en corregirlo, que es en esa recuperación con espacio, con tiempo, ser un poco más preciso, más claro, para poder generar ataques más efectivos. Perdemos un poco de precisión, y eso hace que lamentablemente jugadas que podrían ser tranquilamente jugadas claras de gol terminan siendo nada, y dejamos el resultado abierto. Libertad presentó dos versiones diferentes en los 90 minutos. ¿Por qué no se pudo mantener el ritmo de la primera fracción? No considero que sea así. Considero que obviamente es un juego, los estados de ánimo juegan, el rival encontró un gol de una pelota parada, se entusiasmaron, fueron más, y ahí nosotros tuvimos esa imprecisión que te comentaba recién. En ningún momento nosotros pretendíamos cederle el control del juego al rival. Pasa que por momentos nos está pasando eso de al no tener seguridad, precisión, dividimos mucho, lo hacemos de ida y vuelta, y a veces esas características de partido les conviene más al rival que a nosotros. A su criterio, ¿es posible mejorar la efectividad y certeridad en las situaciones de gol que posee su equipo durante los partidos? Porque eso le ahorraría sufrir tanto contra sus rivales. Es una buena apreciación, y obviamente que sí. Trabajamos, entrenamos para eso, para tener más eficacia, más contundencia. Lo estamos haciendo bien, lo podríamos hacer mejor, siempre se puede mejorar, y la verdad que estoy muy contento, muy conforme con el rendimiento del equipo de hoy. Hoy triunfo importante de su equipo. ¿Por qué le costó la última parte ante la reacción del rival? Volvemos a la misma pregunta, es más o menos medio redundante, pero eso, yo creo que
nosotros no nos está costando administrar bien los momentos y los tiempos favorables que tenemos, donde tenemos tiempo y espacio, que a veces es muy complicado ante estos rivales tener tiempo y espacio, que por lo general te reducen los espacios, se meten atrás, son más complicados. Nos está costando ser efectivo, ser más certero, pero bueno, es cuestión de seguir insistiendo, trabajando, que se agarren más seguridad y confianza para poder lograrlo, y el día que lo logren se van a dar cuenta que obviamente los partidos los vamos a terminar mucho más cómodos. Daniel Garnero, técnico liberteño. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el toque Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. Le funciona y fila, ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Vamos hasta Carlos Ortega, Judiciales, al instante con la información. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. Buenas tardes, Bruno, un saludo a los compañeros. Y un tribunal de apelaciones, el que está integrado por los camaristas Gustavo Ocampo, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander, acaba de suspender la prisión preventiva y dictar el arresto domiciliario de Vivian Guadalupe Genes Mesa, esta joven de 25 años que fue procesada por la quema de Colorado Oroga y estaba cumpliendo esta prisión preventiva que dictó la jueza Hilda Vallejo el pasado martes 30 de marzo. Con esto entonces la joven abandonará la comisaría de mujeres y pasará a su vivienda para cumplir con esta medida adoptada por la Cámara de Apelaciones, así como ya también se dispuso la semana pasada en relación a los otros dos jóvenes procesados en esta causa, Bruno. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Nuevos rones de Tres Leones, coco, frutos rojos, limón, maracuyá, frutas frescas dentro de una botella. Tres Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. De teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-800-94. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Bruno. Muy bien, Ariel, ¿podemos ir por favor a la división intermedia? Los resultados, primera fecha, a ver. No puede ser, pero algo más. Memphis La Lucera para Memphis La Lucera, vámonos, Martín, vamos a poner algo autóctono, algo nuestro. No sé, aunque sea pájaro campana, poner, hermano querido, si es la intermedia. No, pero el fútbol paraguayo, hermano, que vamos a darnos identidad. No, sacame eso, Martín, por favor. No es falso populismo, pero... ¿Verdad, Federico? No se puede por esto. Yo le dije buscar una música intermedia, me pone... ¿Eh? Empanada de carne, ¿qué están pidiendo los muchachos ahí? ¿Eh? Entra la... ¿Por qué eso? ¿Por qué, Wilson, el motivo? La cena va a invitar... ¿Eh? Porque nadie echa, dice, no.
Ahí está, vamos. Wilson, moveme todos los temas pendientes. Juanma está ya, está Juanma. Tenemos invitados hoy en el programa, muchachos, hay que coordinar todo eso. Bueno, a ver. Cambia esa cara de espanto que nadie se va a morir. La vida te tendrá algo más linda de venir. Por fin abriste los ojos, por fin vas a ser feliz. En tus próximos amores. Está bueno. Es más representativo. Venga mañeroso, atendemos. Venía acá Dani compañía. Dani Mesa. Muy bien, buen ritmo, bien paraguayo. Bueno, será el resultado de esta primera fecha. Por fin ha vuelto la intermedia después de un año de inactividad. 2 de mayo y Guaraní de Trinidad o de Itapúa empataron 0-0. 3 de febrero y Fulgencio Yegros de Ñemby. A ver. Ganó 1-0. En Ciudad del Este, 3 de febrero, 1, Fulgencio Yegros de Ñemby. 1. Ah, bueno. El día sábado hubo empate a 2 entre Fernando de la Mora y San Lorenzo. Esportivo Trinidense y Deportivo Santaní igualaron 1-1. Itacoarí y Esportivo Iteño empataron 0-0. Ayer, victoria de General Caballero de Juan León Mallorquín 2-0 frente a Meriano. Victoria de Resistencia 1-0 frente a General Díaz. ¿Quién marcó el gol? Julián Benítez. Fue la figura del partido. Atira y Rubio Ñu igualaron 0-0. Hoy se va a cerrar esta primera fecha en la ciudad de Capiatá, 19 horas en el estadio Erico Galeano, entre Deportivo Capiatá e Independiente de Campo Grande. Vamos a la próxima fecha, segunda del campeonato de la intermedia. General Caballero de León Mallorquín, Tacuarí, 3 de febrero Capiatá, Rubio Ñu Trinidense, Guaraní de Itapúa, como le gusta a Johnny, Fernando de la Mora, Deportivo Santaní 2 de mayo, San Lorenzo Resistencia, Iteño Atirá, Fulgencio Yegros Ameliano y General Díaz Independiente de Cambura. Muy bien, ahí está, fútbol de la intermedia entonces. Un día como hoy, 12 de abril, en el 2000, hace 21 años, Ronaldo volvía a jugar por el Inter tras 5 meses lesionado. Se había lesionado contra Lazio. Se rompió totalmente el tendón rotuliano de la rodilla derecha. 17 meses más fuera de las canchas. ¿Se acuerdan de esa imagen? Yo creo que todos los rivales lloraban. ¿Verdad que sí? Sí, no, fue terrible. Porque volvió él y se lesionó nuevamente. Sí, terrible sí, fue la... Gira sobre su pierna, ¿verdad? Y ahí se le pega grito. Fue una imagen muy fea. 1925 se funda el Club Bolívar de La Paz. 1941 nace Bobby Moore, quien jugó en el West Ham y Fulham, campeón del mundo en 1966 con Inglaterra. Capitán. Sí, señor. 1941 Federico, nace el gran capitán peruano Héctor Chumpitá González. Con la selección de su país fue campeona de América en el 75 y participó en México 70 y Argentina 78. Sí. La época dorada del fútbol peruano, ¿verdad? Estupendo. Verá lo de Teófilo Cubilla, Chumpitaz. Mi fin Chumpitaz, Teófilo Cubilla. Sí. Acá había un Chumpitaz apodado, ¿quién era? Rolón. Chumpitaz Rolón. Sí. 1948 nace el entrenador italiano Marcello Lippi. Campeón mundial en Alemania 2006 con la selección de Italia. Esa selección defensiva que no gustó, pero salió campeona. No pasó la primera ronda en el 2010 con Paraguay en el grupo inicial junto a Italia. Quedó fuera. Mirá, porque en 1979 nace Mateca Kessman, futbolista serbio. Era mi ídolo en el Chelsea, jugaba. Y cuando salió recién el Play 1, Federico, Dani Ariel, Mateca Kessman jugaba en Chelsea, era el jugador. Claro.
amantes del Play 1. ¿Qué pasa, Ariel? No somos tan amantes nosotros por el visto del Play acá. Sí, no. No llevamos Play, no. Lamentablemente. Un día como hoy nace Carlos Sainz, automovilista español. 1981, Nicolás Burdizo, futbolista argentino, nace un día como hoy. Burdizo se le fue ofrecido como manager, como gerente también del Olimpia en su momento. Lo buscaron, era el plan ahí y rechazó. Esta te va a gustar, Ariel, porque ya llegó el segundo. Sí, el segundo capítulo ya viste inclusive, pero no es igual que el primero. ¿Cuál es? Y este es el príncipe de Nueva York. No, yo la saqué, no. No, horrible. El segundo horrible. Las segundas partes son malas, se suele decir. Sí, y esto confirmó. Y más una segunda parte después de más de 30 años, ¿verdad? Con el hijo, un pelotudo. No, cualquier cosa. El guión ya era cualquier cosa. Me disculpe los millennials, pero es para millennials, no es para... No. El primero era espectacular. Sí. Horrible, en Amazon acá. Sí, lo de Eddie Murphy, ¿no? Sí, Eddie Murphy. en América. San Alferio. San Basilio. Sí, hablando de Samba, había un grupo Samba Show, puede ser. Ese no es paraguayo. Yo conozco a un Samba. Un Samba. Que hace música brasileña, pero son. ¿Y cómo era paraguayo, pero hacía música brasilera? Claro, sí. Vos sabés que Derek López, como dice Diego Marín, ella fue de arriba mitos. Sí. En su programa Ancho Perfil. Vos no solés escuchar. Y Derek López canta como brasilero, pero él es argentino. Él es cordobés. Sí. Y otro mito que cayó, ¿te acordás de este grupo King África? De Loma de Zamora. De nombre sí me acuerdo. De nombre vos escuchás y parece que es de, no sé, allá de, no sé, Zimbabue, una cosa así, pero ahí de Loma. Son especialistas, y es locura aquí. Y bueno, sí, ahí, ¿no? Ahí. San Zenón Franco, gran ajedrecista, compatriota. Basilio Nikiforov. Basilio Nikiforov. El nombre. Ahora, Alferio no tenemos. Alferio no encuentro. No. Santa Vicia. Epa. Vicia. ¿Qué pasa, Chun? Ariel es Vicia, hermano. ¿Con qué V? V corta y S. Acá tenemos Julio Rolón Vicioso, por ejemplo, ¿verdad? Ya. Bien, Federico, bien. Vos sos que más me ayudan en Santoral, Federico. Te agradezco mucho. Me apasiona descubrir, ¿no? Gracias, Federico. Otros me ningunean. Ariel, por ejemplo,